Suscríbete a la Panterita. En un nuevo 2022 acá con un calor importante. Muy fuerte. Con un realmente. calor importante, pero Sí. contentos para trabajar con todo, otra vez con nuestro querido club. Presidente, ¿cómo lo viste al Olimpia ahora en estos partidos amistosos? Porque bueno, jugaron 2 partidos frente a Tacuaro. ¿Cómo lo viste a los equipos, el titular y el denominado equipo B? Y la verdad, Bruno, que ilusiona mucho este equipo, ¿eh? La verdad, un equipo que ilusiona mucho. A mí me gustó muchísimo. Tenemos el equipo que planificamos, que soñamos, que peleamos mucho para conseguir este equipo. Tener en cada puesto prácticamente 2 titulares, eso hace que haya un nivel de competitividad muy fuerte entre ellos y eso le hace que mejore el club, ¿verdad? En el momento que tenés 2 arqueros, logramos, como dijimos, retener a Aguilar, y que Olveira sea ya nuestro. Después por derecha tener al Tucu Salazar y a Otálvaro peleando ahí puesto por puesto, cada partido hace una batalla. Eso le da a nivel de competitividad en el medio a Antolín, a Saúl, a Luis Cáceres. Y por izquierda a Tito, a Mateo también, que puede jugar también de central por izquierda. Y en el medio Richard, que era uno de los jugadores que luchamos mucho para que continúe con nosotros. Con Adelio, con Hugo Quintana, Ale Silva a la derecha, Fernando Cardoso, Santi Vera, que realmente demuestra unas condiciones diferentes. Valió la pena también todo lo que luchamos para que él continúe con nosotros y que quede con nosotros. Ramón Sosa también es una persona que va a ayudarnos, va a darnos mucha. Después le tenemos a Peta Brizuela con unas explosiones en la velocidad. Todavía Teodoro Arce no lo pudimos probar porque está con un pequeño problemita de salud. Y arriba a verle a Derlis con su desequilibrio, con su velocidad, al Pollo con su capacidad de definición, con su talento, a Walter González, a Camacho, retener a Camacho, una persona que nos puede dar muchas alegrías también. Y bueno, y a Paiva, que estaba mostrando cosas muy interesantes. O sea, estamos muy ilusionados. Acá prácticamente no hay titulares. Acá van a pelear todos por cada uno de los puestos y ese nivel de exigencia hace que un club y una institución crezca. Y realmente la información que yo estoy manejando, que nuestros jugadores están muy motivados, muy contentos. Hemos hecho un gran esfuerzo para que ellos, Dios mediante, ahora en enero cobren su salario, que es la idea, ¿verdad? Van a estar al día entonces con el salario, presidente. Están planificando inclusive pagar ahora enero. Enero, pagar enero, esa es la idea, más aquellos jugadores que quedaron con 2 meses de atraso, pues todo se le pagó hasta octubre y otro hasta diciembre, porque se utilizaron herramientas diferentes. En algunos logramos que sean 100% bonos, otros fue una mezcla de bonos con efectivo, otros fueron solamente efectivo, y bueno, fuimos llevando un modelo así, donde logramos que el atraso en algunos casos hoy ya está prácticamente firmado, inclusive contrato, que estos 2 meses vamos a pagar en 10 cuotas, pero en enero van a estar cobrando, enero más las cuotas proporcionales de los meses de noviembre y diciembre. Ese es el plan que siempre tuvimos, un club que esté al día, que cuando pague enero, con lo cual eso hace que una institución esté fuerte, porque una institución débil nunca puede exigir. Todo es más complicado. Entonces nuestro norte y nuestra estrategia siempre fue tratar de conseguir esto en base a mucho sacrificio, sufrimos mucho nosotros, también los jugadores, y mediante un diálogo, una comunicación sana y fluida y responsable demostramos que se puede salir adelante y que Olimpia se quedó con todo el plantel que quería quedarse. Y mediante eso yo creo que esto ayuda mucho, porque a los jugadores son los más importantes en un equipo, hay que cuidarles. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo, no es un tema fácil. Tenemos un montón de cosas encima, tenemos deuda bancaria que la fuimos reestructurando, deuda con entidades públicas que también la fuimos estructurando, pero la idea es justamente tener un club ordenado, un club lo más al día posible, porque mediante eso también se puede dar un montón de cosas. En el fútbol está muy metido el tema de los premios, que es muy importante para los jugadores, pero también debería haber una contrapartida, que debería haber un tema de, no sé si llamarle castigos o multas en un momento dado, porque las cosas tienen que ser por ambos lados, tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Tiene que haber un equilibrio, esa es la idea, pero si uno no está al día, no puede exigir nada. Entonces nosotros queremos construir un modelo serio, saludable, equilibrado,
donde haya ambas cosas. Entonces ese es el modelo que vamos a tratar de implementar entre todos, pero con mucha comunicación. Presidente, o sea, van a establecer muy buenos premios a partir de ahora en el Olimpia por objetivos. Y por objetivos, así mismo, como siempre lo tenemos, por partidos, por objetivos. También estamos diseñando un modelo un poco diferente, un mix de un porcentaje del premio y al final un premio mayor si celebra el campeonato. Ese tipo de cosas estamos trabajando ahí con el cuerpo técnico, con Quique, con todos ellos y con el equipo de tesorería. Queremos crear un modelo de una herramienta diferente, una herramienta que sea equilibrada para ambas partes. Pero acá el mayor esfuerzo fue lograr sostener y retener un equipo y un plantel tan competitivo y que nos pueda muchas alegrías. Presidente. Si bien un tema difícil, Bruno, porque te digo, ahora por ejemplo estamos con un tema bancario, que están queriendo categorizar al club en una categoría no sé cómo, entonces todo ese tipo de cosas afectan a los clubes y eso es un tema que hay que evaluarlo, estamos estudiando cómo defendernos. Esto afecta a todas las instituciones, no solamente al Olimpia, le va a afectar después a los otros. Hoy el fútbol sin recursos bancarios es muy difícil. Es un problema que ahora se avecina, presidente, estás advirtiendo. Es un problema que se avecina, que se dice que van a venir y que están estudiando en el sistema, de que van a empezar a categorizar también a los clubes, y eso es un tema delicado. Es un tema muy delicado. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra parte para demostrar que este es un club que se está ordenando, que está ordenado y que lo vamos a seguir llevando adelante. Pero sabiendo que es una situación difícil, fíjate que todo lo que hemos hecho en ordenar el club, no tenemos ni un préstamo a la fecha vencida, ni un solo préstamo. Tenemos todos los préstamos al día y igual somos pasibles de entrar en una categoría que afecta en el sistema financiero. Bueno, vamos a pelear para que esto no sea así, para que nosotros hagamos todo lo que tengamos, todos los papeles que pidan, vamos a demostrar cómo se está reestructurando y ordenando. El caso de Pollo Recalde, ¿ya firmaron el acuerdo? ¿Está el acuerdo verbal todavía? ¿Cómo está eso? Y mira, yo te soy muy sincero, yo llegué el viernes, entonces con Pollo está todo de palabra, y supuestamente entre hoy y mañana eso se liquida. Pero Pollo está con nosotros. Presidente, profundizando un poco más lo del Banco Central del Paraguay, lo de la categorización de la cuestión financiera, administrativa de un club, si eso llega a pasar, ¿afectaría al fideicomiso o eso ya no toca? No, eso no tiene nada. El fideicomiso es una herramienta diferente, una herramienta totalmente independiente. Eso no tiene nada que ver. Esto es para aquellos préstamos que uno ya tiene, uno te va a poner en categoría 3, que uno quiere ir a renovar o ir a conseguir un préstamo y es muy difícil conseguir un recurso de esa manera porque al banco que te da 1 millón de guaraníes lo obligan a previsionar un 20-25%, o sea, 250 millones o más, depende de la categoría que te ponga, o sea, ningún banco no va a querer ayudarte de esa manera, ¿verdad? O sea, lo que acá se corre el riesgo para no hablar con mucho tecnicismo, ¿verdad? Que la gente no maneja y me incluyo porque la cuestión económica administrativa no es tan fácil, pero hablando mal y pronto, si esto llega a pasar, si le cambian la calificación al Olimpia, es muy difícil que los bancos le presten dinero al Olimpia. Así mismo. O que hagan replanteamientos, ustedes, por ejemplo, refinanciar préstamos, por ejemplo. Así mismo. Eso es muy peligroso para ustedes en estos momentos que están reestructurando el club. Y por supuesto que es muy peligroso. Y por eso, mira, Bruno, si vos me permitís, yo quisiera que me des unos minutos de algunas reflexiones que tuve justamente. ¿Viste cuando uno sufre y pasa este tipo de cosas así? Bueno, algo tenemos que hacer. Olimpia no se puede quedar quieto y ni nunca nos vamos a quedar quietos, ¿verdad? Sí. Nosotros siempre vamos a buscar diferentes herramientas como lo fuimos diciendo ahora. Fíjate, cuando estamos con el tema de los jugadores, debíamos $6.300.000 a los jugadores hace menos de 2 meses. Hoy fuimos ordenando mediante los bonos, mediante la herramienta financiera, consiguiendo recursos de mucha gente. Hicimos muchas cosas para esto. Entonces, eso demuestra de que Olimpia nunca se va a quedar quieto. Y acá yo quisiera hacer una reflexión sobre ciertas cosas, Bruno. Nosotros, los directivos, somos una simple herramienta que venimos a servir por un tiempo a nuestro querido club.
somos pasajeros, pero tenemos que dejar legados a una institución de bien público como es un club. Sabemos que somos representantes de la ilusión de mucha gente y es un gran compromiso social. Y una de las responsabilidades que tenemos como directiva es que a través del fútbol demos mensajes a la sociedad para tratar de construir entre todos un fútbol mejor y un país mejor, donde los valores, las ideas constructivas siempre guíen nuestro actuar, buscando siempre el bien para nuestro querido club. Si algún legado quisiéramos dejar o quiera dejar Amado Club Olimpia, es un nuevo marco legal, dejar un club o una institución sostenible en el tiempo y que no dependa de una sola persona o directivo de turno. Hay que repensar el modelo entre todos. Este modelo está perimido y no va más. Si seguimos haciendo lo mismo, el resultado será lo mismo. Clubes quebrados que dependan de una sola persona y que el club terminará debiendo millones, le terminará debiendo millones de dólares. Nosotros ahora, ¿qué hicimos? Emitimos bonos, refinanciamos deuda. Entonces lo que hacemos con esa herramienta financiera es ganar tiempo. Y son paliativos, pero no son una solución de fondo. Hay que captar capital privado y fresco. Tenemos que dar un salto cualitativo. O si no, las probabilidades de ganarles a los equipos del exterior, a los brasileros, cada vez será menor. El fútbol tiene una lógica matemática. El fútbol es un arte y los futbolistas son los artistas. Y lógicamente se necesita recursos, se necesita capital para conseguir o contar con los mejores futbolistas. También se da el caso en el que tenga un gran jugador en potencia, pero corre el riesgo de que te lo lleven muy rápido antes de tiempo y perdés competitividad. Esta es una industria y se necesita de recursos de capital. Entonces necesitamos darle un marco legal que les dé seguridad y rentabilidad a ese capital que esté dispuesto a arriesgar. El fútbol paraguayo necesita una transformación profunda de su marco legal para ser más competitivos. Y no hacerlo a puertas cerradas, sino que la gente participe y opine. Pero necesitamos dar un salto cualitativo, donde los recursos económicos genuinos entren a potenciar eso que debe ser una fiesta, una diversión, y para eso se necesita inversiones y captar capital privado, local o externo, que siempre mide riesgo, Bruno, y analiza y evalúa dónde poner su dinero. Esto es una industria, la industria del entretenimiento, y competimos contra otras industrias donde ese dinero podría también ir a parar. Pero repito, este modelo está agotado. Anda a un banco, ya no te prestan. Anda a levantar, no es fácil levantar. Lo que yo escucho, Cerro debe 70 millones de dólares, Olimpia está más de 60. No es ni no será fácil. Vamos a entrar todo en un modo de supervivencia, de sostener, pero vamos perdiendo competitividad a nivel internacional. Y te digo, Bruno, a algunos no les va a gustar lo que digo, pero no importa. De eso también se trata la vida, de aprender a coincidir y a disentir, pero lo importante es que sea sobre ideas o modelos nuevos, sobre todo cuando se llega a situaciones donde el modelo actual está en crisis y ya no funciona. Yo creo, Bruno, en un modelo donde todos crezcamos, donde todos mejoremos. ¿Y cuál es ese modelo que vos pensaste y que a futuro se tiene que venir? Y mira, déjame terminar mi idea y me vas a entender, Bruno, para que entiendas. ¿Cómo no? Yo creo en una palabra que se llama competencia. Vamos a aprender a cooperar en que crezca la industria, pero también luego a competir en la cancha entre todos nosotros. Vamos a competir con todo en la cancha. Yo creo que somos rivales de turno. Somos competencia, pero no somos enemigos. Luego, obviamente en un modelo mejorado, Olimpia buscará ser otra vez el mejor entre todos. Ya lo vengo diciendo hace rato. Necesitamos jerarquizar el fútbol paraguayo y así a todos nos irá mejor. Hay que ampliar, como se dice, la torta y así poder distribuir riqueza y no pobreza. Y te digo un caso, si la selección anda mejor, los equipos también andarán mejor
y viceversa. Necesitamos crear un círculo virtuoso y eso se consigue solo entre todos juntos tirando el carro hacia un mismo norte, no destruyéndonos entre nosotros. No hay un modelo exacto todavía, pero revisemos y estudiemos y debatamos ampliamente, no a puerta cerrada. Analicemos algunos modelos que funcionaron y otros que quizás no salieron como se hubiese querido, pero aprendamos de esos errores y tratemos de armar un nuevo modelo que le vaya bien al fútbol y a los equipos paraguayos, atendiendo la ideología, el mercado y la cultura paraguaya. Y también, Bruno, siempre debemos seguir cuidando ese rol social que tienen los clubes. Jamás se debe cuidar eso. No podemos permitir que ese modelo solo busque la renta o lucro, ya que muchas veces el club sirve de refugio y contención social de muchas familias. No solo en lo deportivo, por las miles de disciplinas deportivas amateur que tenemos también, sino que también en otros aspectos que cubre y podría ampliarse, llegando hasta lo educativo y de la salud, como lo hacen otros clubes del mundo, al crecer como institución y teniendo mayores recursos. Yo soy convencido que este es el modelo. Hay diferentes casos, hay modelos que no funcionaron, otros modelos que sí, hay cosas que podemos captar de otros lugares. Pero está seguro que si seguimos haciendo lo mismo, el resultado será lo mismo. En todo el mundo están cambiando los modelos del fútbol. Nosotros tenemos que sentarnos a hacer un gran debate, un gran diálogo para que esto se modifique. Porque uno si ve, uno proyecta, yo proyecté los próximos 10 años la Olimpia. No es fácil salir de todo esto. Acá hay que trabajar de una manera seria, profesional, y sentarnos a hablar, buscar el bien entre todos, ampliar la industria. Y luego entre esa industria vamos a competir quién es el mejor otra vez. Pero así como estamos, esto no es un camino. Los resultados están a la vista. Presidente, le saluda Fabio. Dentro de este proyecto, ¿está la situación de juntarse a hablar con los otros clubes? Habló de rivales en la cancha solamente y de proyectar seguro para los equipos de fútbol, un proyecto de seguros. No, de seguro no dije en ningún momento. Es trabajar juntos, es pensar juntos, es discutir modelos. Nosotros vamos a buscar 2, 3 modelos, vamos a sentarnos a trabajar, vamos a plantear modelos que tengamos. Mi idea es leer otros lugares donde salieron bien las cosas, otros donde no se hicieron bien, y siempre después otra vez presentar a nuestros clubes, ¿verdad? Nosotros vamos a tener que hablar con nuestros mismos socios, una vez que estemos de acuerdo en todo esto, pero esto implica que hay que cambiar el marco legal. El marco legal es una ley, hay que trabajar en la ley, en una ley. Esto no se hace solamente así, hay que modificar vía una ley. Y sobre eso hay que trabajar. ¿Y cuál es esa idea, don Miguel, presidente? No tengo una exacta, estimado. Yo sí sé que se necesita captar recursos extraordinarios de empresas privadas, locales, públicas, que tengan una pequeña los países como por ejemplo, bueno, los vecinos que tenemos, están las sociedades anónimas. En Brasil ahora, ¿cómo se llama el presidente ahí? Acaba de terminar, hace 30 días salió un proyecto de ley de sociedad anónima. Eso lo sacaron ellos. Yo no sé si ese es el modelo adecuado exacto para nosotros, pero son modelos que hay que estudiarlos. Yo estuve leyendo también unos casos de, si ustedes vean, el Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich hizo un modelo donde entraron 3 o 4 grandes empresas a poner capital, hicieron su estadio nuevo, sacaron su estadio con empresas que pusieron recursos, pero el club siempre mantiene la mayoría, el club siempre mantiene un modelo de mayoría, donde el club siempre tiene la palabra final, pero sí permite captar recursos de otras instituciones y de un modelo donde se va profesionalizando, se va haciendo más serio el club. Se va armando un modelo donde se esté monitoreando los presupuestos, los flujos de caja, donde se haga un club sostenible en el tiempo. Repito, así arranqué. Yo si quisiera dejar un legado de un club sostenible en el tiempo, no que dependa de una persona. Eso no es sano. Se va la persona y desaparecen los clubes. Eso no puede ser. Yo no quiero eso para la Olimpia. Yo quiero un Olimpia que sea sostenible. Vamos a estudiar, vamos a debatir, pero hay muchos casos que pueden ser interesantes, los cuales podemos captar las cosas que hicieron bien y aquellos que salieron mal. Y hay que tener cuidado. Esto implica empezar a trabajar, a pensar. Esto no se hace rápido.
Esto va a implicar un debate, va a implicar traer modelos, sentarnos con los presidentes de los 8 clubes, con la APF, con todos a hablar de este tema. Esto no va más, yo estoy convencido. La SA puede ser un camino, o sea, inversores que en el club puedan aportar económicamente, pero lo que usted dice es siempre bajo la salvaguarda de la institución del club. Absolutamente, eso es innegociable, la salvaguarda de la institución del club es innegociable, y que nunca dejen de cuidar el rol social que tienen los clubes. De repito, donde tiene de refugio, de contención a muchas familias, no solo en lo deportivo, pero eso va a permitir también que el club pueda llegar a cubrir hasta temas educativos. ¿Por qué no tener su propia escuela, tema hospitalario? Olimpia tiene que ser una institución social de bien público. Eso nunca puede perder. Entonces, por eso hay que pensarlo muy bien. No puede ser una sociedad fría y pura, de ninguna manera. Y hay modelos que yo creo que funcionaron a nivel mundial y de los cuales podemos traer, estudiar, pero otra vez vamos a someter al estudio de la ideología, el mercado y la cultura paraguaya. Claro, porque, presidente, el socio es muy especial. Y el socio, en ocasiones hemos escuchado ya cuando en algún momento se habló o nosotros tocábamos temas relacionados a determinado país que acepta inclusive esto como una cuestión de ley, ¿verdad? Habilita legalmente a las sociedades anónimas en el fútbol. Hay temor, siempre hay temor a lo desconocido, temor a las sociedades. El fútbol inglés es un claro ejemplo. El fútbol inglés hoy tiene sociedades anónimas. O sea, el dueño, por ejemplo, del Manchester es una familia norteamericana. El Manchester City, bueno, ya sabemos hace cuánto tiempo, el PSG, el Chelsea. Entonces, las sociedades anónimas podrían, ¿cree usted, salvar al fútbol paraguayo, a todos? Yo no sé, yo te digo, ese modelo que termine una familia, una sociedad manejando, a mí no me gusta. Y lo dije, yo dije que este es un tema que vamos a aprender a coincidir y sentir, pero lo importante es ya instalar ideas o modelos nuevos que estudiemos y que sea algo que permita captar recursos nuevos para el fútbol. Porque si vos no tenés recursos genuinos no podés traer a los mejores jugadores, y si vos no le traes a los mejores jugadores no perdés competitividad. Necesitamos competitividad, si no las asimetrías en el fútbol cada vez van a ser mayores y nos vamos a ir quedando en el tiempo. Presidente, pasando al tema futbolístico, lo de Ramón Sosa, usted habló de que él está en el proyecto, está entusiasmado. ¿Cómo se va a solucionar o ya solucionó el tema con Daniel Campo, con la gente de Tembetaré? Mira, Ramón Sosa es, como siempre, Ramón Sosa es jugador del club. Hay que separar las cosas. Una cosa es Ramón Sosa es una persona que está con nosotros, está cobrando, va a seguir cobrando, va a seguir jugando. Y con Daniel, yo tengo que encontrarme con él. Todavía no me pude sentar porque eso a mí no me gusta hablar por teléfono. Tengo que hacerlo personalmente sobre la deuda que tiene el club con él. Que es un tema que yo ya le he planteado algo, no le gustó y vamos a seguir discutiendo. Pero Ramón es del club. Cuando hay un contrato, eso funciona así. O sea, le hizo una proposición, presidente, pero él no aceptó. Él decía que estaba abierto aquí cuando hablamos con él, Daniel Campos. Yo no miento, yo Sí, te sí. digo lo que ya hablé hace 45 días con él y no le gustó un modelo, yo le planteé ciertas cosas, bueno, cosas privadas que no lo voy a transmitir por los medios, ¿verdad? ¿Cuándo viene Claudio Morel Rodríguez, presidente? Y mira, yo le pedí a mi gente, le di este fin de semana a los que están hablando con él, y veo que pasó el fin de semana y hasta ahora no tengo, o sea que yo voy a definir hoy, a ver si sigue, si viene o si ya no sigue. Al plazo era hasta hoy que ya tenía que venir él. Yo les pedí que venga hasta este fin de semana. Yo les dije, señores, vengan el fin de semana porque está pasando mucho tiempo y las cosas, los equipos se tienen que estructurar con tiempo, se tiene que conformar ese ánimo de grupo, ese ánimo de ir creando un equipo de trabajo, estirando todo junto al carro con un norte claro. Y si va pasando el tiempo y ya no se sumó a tiempo, particularmente a mí, es un tema que ya no me cierra, ¿verdad? Pero voy a hablarlo con Julio y con todo su cuerpo técnico.
Todas las cosas tienen su momento. Hemos dado todo lo que él quiso y no sé por qué no está viniendo. Claro, porque ya inclusive la pretemporada terminó, están jugando partidos amistosos, ¿verdad? Estamos jugando partidos amistosos, estamos conformando, estamos definiendo la estrategia también. Todo eso se está trabajando. O sea, ya es un tema que yo realmente lo estuve manejando el cuerpo técnico con Quique. Yo voy a hablar ahora, esta tarde, con ellos para ver qué vamos a hacer con ese caso. Si no hay novedades hoy, presidente, ¿ya van a desistir de la presencia de Claudio Morel? Y te repito, voy a hablar con las dos personas que son los que estaban llevando la venida de Claudio Morel, que son Julio y Quique. Presidente, sobre... En el fútbol pues uno no puede ser tan... Ustedes ya saben, ¿no? Hay que ir llevando, esto es un arte. No se puede ser tan radical. Nada tan radical, tiene que ser con mucha conversación, con mucho equilibrio, y así hemos destrabado muchos problemas que teníamos. Presidente, el caso Daniel Garnero y su cuerpo técnico, ellos, según la información que estamos manejando, ellos estarían ya yendo directamente a la justicia. O sea, van a judicializar el tema de sus pagos, de las deudas que hay con él, que en su momento Garnero lo hizo público. Él al aire, en una conferencia de prensa, dijo lo que dijo, que usted habrá escuchado y la gente también, dijo que él nunca le molestó al Olimpia, pero que ya la deuda existía y era de tiempo atrás inclusive. Y la información que manejamos es que ellos van a demandar. ¿Ustedes saben algo? ¿Se comunicaron con ustedes o no hablan? Mira, por lo que me contaron es que sí que hicieron algo sus asistentes, ¿verdad? Los que forman parte de su equipo. Y mira, Bruno, nosotros hacemos lo humanamente posible. Estamos hace 2 meses ordenando el club y yo voy ordenando por prioridades. Primera prioridad, teníamos deuda con el sistema bancario y financiero de cerca de $5 millones que vencían entre noviembre y diciembre, lo hemos reestructurado todo. Segunda prioridad, tenía mis jugadores, 6 millones y algo que hemos reestructurado, reorganizado y llevado. Teníamos un tema con nuestros empleados. A nuestros empleados se les día 3 meses. Hemos puesto al día y gracias a Dios un 24 de diciembre le hemos dado los 3 meses. Y eso es una alegría, esa gente, ese guardia de seguridad, ese que está en la entrada, que gana un salario mínimo, se le diga 3 meses. Fíjate si eso no debería ser nuestra prioridad. Y sobre eso trabajando le dimos un 24, es una alegría mutua, es una alegría para ellos, pero también para nosotros una gran satisfacción de la alegría esa gente puede cobrar un salario. Tercero, teníamos deuda con el sistema de tributación, etcétera. Tuvimos también que hacer un gran esfuerzo por solucionar esto. Esto no se puede solucionar en 2 meses, no hay un milagro que pueda solucionar. No tengo solamente el caso de Garnero, tengo otros casos. Tengo el caso de la FIFA. También vamos a armar herramientas. Olimpia nunca se va a quedar quieto. Yo soy muy optimista. Acá 6 meses vamos a tener solucionados otros temas. No va a ser un tema rápido, pero esto es un tema que sí, con trabajo, con gestión, con creatividad, con la ayuda de los olimpistas. Todos los olimpistas tienen que ayudar. Olimpia no está terminado su problema. Hemos hecho un gran esfuerzo. Hemos sufrido mucho. Pero hemos salido adelante en los temas prioritarios. Entonces yo no puedo estar cubriendo todas las deudas que se encontraron en este club y de cosas que inclusive yo había dicho en la asamblea que no está de acuerdo en contrataciones de muchos jugadores. En la asamblea, si ustedes ven, van a ver. Y bueno, pero ahora igual estamos llevando adelante. Igual vamos a sacar adelante porque ponemos el club adelante de todo. Y lo vamos a hacer. Y bueno, yo siento mucho. Hay una persona que yo aprecio mucho. Dani, un gran profesional. Veremos qué podemos ir haciendo con diálogo de comunicación y hablando. Y como personas grandes, pero que se entienden. Esto no se puede solucionar de un día para otro. Agotemos la instancia del diálogo y la comunicación. A veces se puede, a veces no se puede. Y no es solamente Dani, tengo otros casos que a mí me duelen mucho, que me llaman y reclaman al club. Y vamos a ir trabajando, no le vamos a desatender, pero vamos a hacer lo humanamente posible. Estamos por el camino correcto. El Olimpia está fuerte, está sano, está en paz y está competitivo. Presidente, lo de Derlis González... Y te acabo de decir. Entra justamente dentro de ese plan de que dentro de 6 meses se solucionaría el problema. Y yo estimo así mismo, Bruno. Ojalá que sea antes. Pero uno tiene que ser serio, no puede decir una cosa y no cumplir. Tenemos que ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Pero no con ellos vienen hablando que hay apertura de parte de ellos. No. ¿No? Dijo eso no es así. No.
absolutamente. Yo por lo menos no hablé y no me puedo ir a hablar sin llevarle una solución. ¿Qué le voy a decir si no llevo una solución de recursos concretos? Entonces, ahora tenemos que trabajar en esto y estamos trabajando, estamos tocando diferentes alternativas, diferentes ideas que tenemos. Tenemos plan A, plan B, y esto no lo puedo contar al aire, ¿verdad? Pero no tenemos una solución concreta. Necesitamos de todos los olimpistas, de todos los buenos olimpistas, que ayuden también. ¿Qué pasó con el tema de que los socios ayuden a la Olimpia, de las campañas que estaban pendientes? ¿Cómo está eso, presidente? Y mira, fin de año vos viste, fue una tormenta, yo estaba metido muy en el tema de los jugadores y ahora queremos hacer en febrero eso. Queremos hacer varias cosas, Bruno. Antes de fin de mes queremos hacer lanzamiento de nuestras remeras, las 3 remeras que va a tener la Olimpia, que son espectaculares. Que cada uno cuando va a comprar su remera, eso le ayuda al club. Cada uno de esos entra un dinero para el club. Para decirte una de las cosas, es un tema muy importante y le tenemos mucha fe. Después vamos a hacer una cena un día, que vamos a arrancar a la tarde, va a ser un día por el Olimpia. Y esto va a estar destinado en una cuenta especial, un fideicomiso para FIFA. Estas son cosas que vamos a ir creando, vamos a ir probando. Acá hay que trabajar en todo eso, Bruno. Vamos a tener el lanzamiento de los palcos, que hoy me hace sentar a trabajar. ¿Qué día vamos a hacer el lanzamiento? Los palcos solo es un tema, una herramienta financiera muy importante para aquí. 200 palcos que vamos a estar lanzando. Que ya está firmado el contrato, lo que tenemos que hacer es un lanzamiento oficial, pero como tuvimos vacaciones, como consideramos que no es una buena fecha porque todo el tema de COVID, todo el mundo está también fuera del país, queremos hacer en febrero eso. Un fondo común ya para la FIFA, para ir solucionando el tema FIFA, del caso de él. Esa es una de las ideas que tenemos, una de las ideas, pero eso es una de las ideas, que algo ayude, no es solamente esa la solución. Yo estoy tocando otras puertas de grandes olimpistas y de grandes instituciones también bancarias que quieren ayudarnos. Perfecto. Presidente, el tema sub-19, ¿tiene nueva información? ¿Se va a aplicar ya en la apertura? ¿Cómo está ese tema del reglamento sub-19? Y mira, yo voy a tener hoy un retorno de Quique sobre ese tema. Yo hablé que a la Olimpia le viene bien. Ideal sería sub-20, pero si no, sub-19. O sea, Olimpia votaría a favor de la implementación de este reglamento. De lo que estuve hablando con mi cuerpo técnico, todos ellos consideran que es interesante. Esto no es un tema más mío, sino que del tema de mi equipo deportivo. Son ellos los que hablé mucho, debatí con ellos, y ellos consideran que es interesante. Y que grandes figuras del Olimpia logramos vender con esa, en su momento cuando funcionó, así caso de Eric López. Presidente, muchísimas gracias, un abrazo desde el aire, gracias por atendernos y feliz 2022. Gracias, muy amable. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Miguel Cardona, presidente del Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Lo de Morel en duda, porque hasta él pidió, esa parte quiero que cuando comenzamos a hablar, Obi, por favor, lo que él dice es, yo el fin de semana les di el tiempo para que ellos, refiriéndose a Julio Cáceres y su cuerpo técnico, solucione el tema. ¿Verdad? Sí. Y hoy va a volver a hablar con Julio Cáceres, pero por lo que entendimos, claro, el mensaje el presidente mismo dice, no, ya deberían haber estado, claro, ya compenetrados con el trabajo, con todo lo que se está haciendo. Es como que dijo el que quiere estar o el que quería estar hace rato lo hacía, ¿verdad? Como dando a entender que demasiado tiempo se está perdiendo con esta historia de Claudio Morel Rodríguez, porque se habló muchísimo la semana que ya venía. Me decía inclusive a mi gente de su entorno que él todos los días está para venir, pero nunca llega a Asunción. Ese es el tema y por eso seguro también hay cierta inquietud, no quiero decir fastidio, inquietud porque no llega a sumarse al cuerpo técnico cuando ya se tuvo un amistoso de por medio el día sábado, por ejemplo. Sí, totalmente. Lo de Morel Rodríguez, entonces por ahora en duda, eso vamos a confirmar. Gerardo Acosta, doctor, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, Bruno, un saludo para vos y tu audiencia. Bueno, doctor, vos representás a parte del cuerpo técnico, o a todo el cuerpo técnico, al mismo Garnero, en una cuestión que podría llegar a la justicia ya con respecto al tema del pago que no se realizó por parte del Olimpia en su momento.
Yo tengo poder de 3 de los 5 miembros de de ese cuerpo técnico, no de Garnero, pero sí de sus asistentes, de 3, y falta, probablemente también termine con los otros 2, incluido el entrenador, sí. Ah, incluido Garnero. Sí, probablemente, pero por el momento son 3 los que ya me otorgaron el poder, y por los que ya iniciamos el reclamo. O sea, ya hice antes los pasos administrativos previos por 4 de ellos, no por el principal, y ya de los otros, los de 3, 2, hoy ya se fue la demanda a FIFA. Ah, ya los 3 integrantes del cuerpo técnico, de esos 3 ya fueron a FIFA la demanda por cobro de dinero. Sí, de 2, por las deudas de 6 meses, de 2 de ellos. El otro me está faltando que me envíe los papeles, y hay uno que vamos a empezar en febrero, el 4. ¿Y Garnero? ¿Qué dice? Yo no tuve más contacto, yo me reuní una sola vez con ellos y no tuve más contacto después con el profesor Garnero. Supongo que en algún momento dado también él va a iniciar las acciones. ¿Y cuál es el siguiente paso, doctor? Nosotros presentamos, o sea, yo hoy envié por mail a la FIFA el reclamo de 2 de los integrantes del cuerpo técnico. Después de haber, ya se cumplió el plazo de 10 días corridos que exige el reglamento de FIFA, de intimación para que se cumpla con la deuda hasta el día de hoy. No es la deuda total, sino la deuda hasta el día, ni siquiera hasta el día de hoy, hasta el 30 de noviembre. La FIFA te establece que cuando tenés una deuda, un pago, tenés que esperar 30 días, después de los 30 días tenés que intimarle, ponerle el mora y darle 10 días más de plazo de gracia, y a partir de ahí puedes empezar la demanda. Los colacionados se fueron el 30 de diciembre, y después el 10 de enero entonces se podían empezar las acciones, y hoy completamos los documentos de 2, estoy esperando el tercero, y los envié, de esos 2 ya envié a FIFA. Entonces Olimpia ya está demandado por parte del cuerpo técnico de Garnero. Ese es el título. Está enviada la demanda, o sea, eso va a tener un procedimiento administrativo en FIFA antes que sea notificado al club, evidentemente, pero ya están enviadas. Esta mañana ya se enviaron 2, y estoy esperando un documento más, 2 documentos de un tercero para enviar también esa. No hubo caso, charlas, no fue imposible, dialogando no se pudo llegar a un acuerdo. Y bueno, se le envió el telegrama colacionado, y ahí podían haber tomado contacto, hablado, dicho algo, pero realmente ni se manifestaron. Entonces pasó más de los 10 días inclusive, porque estamos hablando que hoy es 17 de enero, o sea, pasaron 18 días, y ahora recién se presentó el reclamo ya en FIFA. Esto es un tema que vinieron acumulando la deuda. Aclaro que no es la deuda total, porque cuando ellos firmaron su rescisión se estableció un pago en plazos, y entonces solamente se puede reclamar lo debido hasta el 30 de noviembre, y en otra oportunidad, entonces, dentro de 6 meses será el reclamo a través de otro monto, y así sucesivamente hasta que paguen todo. O sea, doctor, que en la intimación Olimpia no dio ninguna respuesta, no mostró... No dio señales de vida. No dio señales de vida. No dio señales de vida, ni siquiera llamaron a negociar o decir, bueno, vamos a hacer esto, lo otro, nada, silencio absoluto. Y los telegramas fueron recibidos en el club, tengo la constancia, a las 14:10 horas del 30 de diciembre. Al 30 de diciembre fue enviado el colacionado. Sí. Bueno, ¿es mucho dinero, es poco dinero? Sin entrar a hablar de cifras, comparado o demasiado, perdón, cambio la pregunta, son muchos meses adeudados. Y desde junio. Desde junio a noviembre. Junio a noviembre es lo que ahora estamos demandando. Pero junio y después... del 2021, y porque el resto no está vencido. Seguramente dentro de 6 meses habrá otra demanda por otro periodo de tiempo. No se pactó en el acuerdo de rescisión que si no se pagaba una cuota, decaían todos los plazos, y entonces solamente se puede demandar lo que ya está vencido. Cuando Garnero habló en conferencia, yo recuerdo que él dijo que pasó muchísimo tiempo ya, y que inclusive de la administración anterior a esta le adeudan. Ellos firmaron un acuerdo de rescisión en el mes de octubre del 2020. Y ese fue el que dejó se empezó a ser incumplido en junio del 2021. Dentro de ese plan de pagos que Olimpia planificó. Claro, que habían pactado.
dejaron de pagar. Creo que tuvieron un problema con su cuenta bancaria y entonces los cheques rebotaban por cuenta cancelada, una cosa así. El caso de Mateus, ¿cómo está, doctor? Bueno, yo no estoy más en la UNAT Paraguay. Como soy presidente de una federación deportiva, entonces tuve que renunciar al cargo de secretario general. La información que tengo, la misma de ustedes, que el frasco B confirmó, la muestra B confirmó lo de la muestra A, y entonces ahora Mateus tiene derecho a solicitar una audiencia para hacer su descargo. Yo lo que te puedo decir es que por investigando la sustancia que había aparecido, por curiosidad mía, estimo que podría haber un problema de contaminación de suplementos alimenticios. Y si llega a probar que eso es la contaminación, entonces va a lograr exonerarse de responsabilidad. Si no, es una sanción una sanción de 4 años que puede reducirse a 2 si se prueba que no hubo intención, que es el otro tema. Ahora, la contaminación te pone en 0 o en una advertencia o en 6 meses, y la falta de intención te pone en 2 años. De lo contrario son 4. Bueno, está clarísimo. Doctor, ¿algo más, Fabio? ¿Algún otro caso, doctor, que estás manejando que pueda ir a FIFA de algún jugador, no precisamente de Olimpia, sino que de otro lado? Antes de eso ya presentamos la demanda también de Alfredo Berti, que Deportivo Luqueño no le pagó lo que se pactó como rescisión del contrato. Entonces ya se presentó el 6 y 7 de enero, ya presenté, que también estamos reclamando en FIFA. Ah, ya pasó también a FIFA. Sí, o sea, el mismo procedimiento, se le intimó, no dieron señales de día, y entonces vencido el plazo, se presentó, hace una semana todavía no tengo respuesta de FIFA, seguramente en algún momento dado va a ser procesado. Recuerden que la FIFA tiene sus plazos, hasta el 5 de enero no hay actividad en FIFA, y yo envié el 6, así que supongo que se procesará en algún momento dado y se notificará al Club Deportivo Luqueño nuestro reclamo. Doctor, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, de nada, hasta luego. Un abrazo. El doctor Gerardo Acosta confirma entonces que parte del cuerpo técnico de Garnero ya entabló demanda ante la FIFA al Club Olimpia. 2 de los integrantes están esperando por un tercero que va a enviar documentos, y Garnero podría sumarse junto a otro integrante más del cuerpo técnico para hacer la demanda correspondiente al Club Olimpia. Yo tengo poder de 3 de los 5 miembros de ese cuerpo técnico, no de Garnero, pero sí de sus asistentes, de 3, y falta probablemente también termine con los otros 2, incluido el entrenador, sí. Ah, incluido Garnero. Sí, probablemente, pero por el momento son 3 los que ya me otorgaron el poder, y por los que ya iniciamos el reclamo. O sea, ya hice antes los pasos administrativos previos por 4 de ellos, no por el principal, y ya de los de 3, 2, hoy ya se fue la demanda a FIFA. Ah, ya los 3 integrantes del cuerpo técnico, de esos 3 ya fueron a FIFA la demanda por cobro de dinero. Sí, de 2, por las deudas de 6 meses, de 2 de ellos. El otro me está faltando que me envíe los papeles, y hay uno que vamos a empezar en febrero, el 4. Te quiero hacer una pequeña aclaración, hacer una pequeña declaración, porque sinceramente me sorprendió algunos insultos que recibí, y quiero hacer como nunca hablé de mi salida de Olimpia, nunca preguntan, se habla mucho, se dicen muchas estupideces. Yo estuve en un club que estuve casi 3 años, me echaron, con todo el derecho de la comisión de echarme. Bueno, tenía que arreglar la deuda. Me debían más de 7 meses, me debían el tricampeonato, el tetra, el premio. Si yo me ponía exigente, iba a ser una complicación muy grande para el club. Traté de ser lo más dócil posible. Hice lo que no hubiese hecho con ningún club. Le di 27 meses de plazo. Al cuarto me llamaban cada 15 días, no depositen, no depositaba. Ahora sí, nunca hice nada. Al cuarto se cayó, hace 6 meses que no cobro. Y me hablan de traición, hijo de puta. Nunca hice nada para complicarle la situación al club. Nunca, hasta hoy. Porque sinceramente hay gente que no entiende o se deja consumir por las redes sociales. Y yo lo único que le puedo dar al club es tiempo. Se lo di,
pero sinceramente me molestó mucho, me agredieron y no, yo creo no ser merecedor de esa agresión. Di lo máximo, me salió bien, me salió mal, cada uno juzgará desde lo deportivo, jamás como quise complicar a la institución para nada, hasta hoy. Y mira, Bruno, nosotros hacemos lo humanamente posible. Estamos hace 2 meses ordenando el club y yo voy ordenando por prioridades. Primera prioridad, teníamos deuda con el sistema bancario y financiero de cerca de 5 millones de dólares que vencían entre noviembre y diciembre, lo hemos reestructurado todo. Segunda prioridad, tenía mis jugadores. 6 millones y algo que hemos reestructurado, reorganizado y llevado. Teníamos un tema con nuestros empleados. A nuestros empleados se les dio 3 meses. Hemos puesto al día y gracias a Dios un 24 de diciembre le hemos dado los 3 meses y eso es una alegría. Esa gente, ese guardia de seguridad, ese que está en la entrada, que gana un salario mínimo, se le dio 3 meses. Fíjate si eso no debería ser nuestra prioridad. Y bueno, yo siento mucho, hay una persona que yo aprecio mucho, hay un gran profesional. Veremos qué podemos ir haciendo con diálogo de comunicación y hablando. Y como personas grandes pero que se entienden, esto no se puede solucionar de un día para otro. Agotemos la instancia del diálogo y la comunicación. A veces se puede, a veces no se puede. Y no es solamente Dani, tengo otros casos que a mí me duelen mucho, que me llaman y reclaman al club. Y vamos a ir trabajando, no le vamos a desatender, pero vamos a hacerlo humanamente posible. Estamos por el camino correcto. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Anímate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el Super Upisa, el momento especial de tu día. Lactolanda te invita a cambiar al mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír, volvamos a saludar y abrazar, volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruta y compartir Lactolanda, la marca láctea número 1, la salud de cada día. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. 12:17. El tema Piris da Mota llegó a nuestro país, ya está. Sí. Hay audios, tenés hoy, por favor, inclusive intercambiando con el propio Juan José Zapago, ¿verdad? Saludos. Un saludo, sí, eso se daba antes de la salida desde Brasil. Ajá. Y te estamos esperando, le dice el doctor Juan José Zapagui, y se dio ayer justamente la llegada de Piris da Mota. Hola Presi, ¿cómo estás? Bueno, muy contento, ya acá ultimando detalles para presentarme nuestro querido Cerro Porteño. Muy contento, muy feliz con todo esto. Y nada más agradecerte a vos y a tu comisión por darme esta oportunidad de vestir la casaca azulgrana. Así que mañana estoy viajando y nos vemos pronto. Abrazo grande, saludos. Robert, ¿cómo te va, querido? Te estamos esperando ya, tranquilo, acá tomando un tereré para que empecemos la práctica el lunes. Así que buen viaje, ya estamos acá a la expectativa y con todo. Bienvenido en breve, te esperamos pronto. Buen viaje. Chao Robert, chao viejo. Bueno, y Robert Rojas ya está acá en Paraguay. Robert Piris da Mota ya se va a sumar entonces en los próximos días. ¿Robert qué? Yo dije. No, Rojas, pero... Robert Piris da Mota. Sí. No, que lo que estábamos coordinando con Wilson, lo de Robert Rojas, Sí. porque dio una extensa entrevista a la cadena ESPN, acá desde Paraguay. Supongo de acá desde Paraguay, ¿verdad? O ya él retornó a Buenos Aires para la pretemporada. Pero lo concreto es que habló largo y entendido Robert Rojas. Pero estamos hablando de lo de Piris da Mota. Él ya está en Paraguay. ¿Cuándo va a ser presentado en principio? Y habría que ver, pero ayer no le hacía daño a nadie absolutamente, si hablaba por lo menos no se quedaba a hablar un minuto, Bruno. No le hacía daño a nadie. Son las políticas de los clubes ahora. Es un golpe de mercado, es un jugador muy interesante, clase A, podía haber hablado, nadie no estuvo bien eso de parte
de la dirigencia azulgrana. No quiero apuntar al tema político, van a decir no, que no, pero no se actuó bien en ese aspecto ahí, era una presentación. Aparte, que no es que a nosotros nos afecta de alguna u otra manera, sí, pero es el público azulgrana el que quiere escucharle a su nuevo jugador, su nueva incorporación. Un minuto, estar feliz, estar contento, no. A nadie le hacía daño, repito, esta situación que se dio ayer en el aeropuerto. Bueno, pero él definitivamente lo que pasa es que los clubes ahora, y más en este caso, ¿verdad? La idea es que Juan José Zapag lo presente, ¿verdad? Como hizo con Jam. Imagínate que el día que lanzó prácticamente de manera oficial y se fue a escribir su club, en el club se fue a escribir su movimiento, Juan José Zapag también presentó a Jam. Sí. Y en estos vídeos de intercambio son trabajos de marketing, ¿verdad? Que se están realizando en estos momentos. Y supongo yo que el propio Juan José Zapag va a presentar a Piri Damota, ¿verdad? También, sí, desde luego. No, respetamos que va a una conferencia de prensa, pero por lo menos el mínimo saludo ahí que se podía haber dado, por eso te decía. Después vamos a extendernos quizás en esa conferencia con nuestros representantes del medio con respecto a las preguntas de rigor, ¿verdad? Pero faltó eso. De todas maneras, entendemos que va a haber una conferencia de prensa para presentar a un jugador muy importante que contrata Cerro Porteño. Es para realzar este tipo de contrataciones que hace un club, ¿verdad? Más que nada eso es lo que se trató de hacer tratar de hacer ayer, y sobre todo llegar al público, que es el público servista el que está entusiasmado con la llegada de Piri Damota para reforzar el medio campo. Sí. Bueno, y vamos a esperar. Robert Piri Damota, el centro delantero, y es la semana del centro delantero. Esta semana es la, como diría nuestro querido Rojas, Jorgito, semana clave. Sí, esta es la semana del delantero. Que Cerro tiene que confirmar para sustituir a Mauro Boselli en la zona ofensiva. Que ya no hay tiempo. Sí, es esta semana. Cerro, por ejemplo, juega amistoso el miércoles ante Tacuarí. Y hoy estamos el 17, ¿verdad? Sí, ya empieza a moverse también futbolísticamente el equipo de Chiquiarse. Así que hay que fichar ese delantero, ¿verdad? Y la Copa Libertadores para Cerro todavía no queda está mucho lejana. No, lejos. Sí, es el torneo apertura, inclusive va a jugar aproximadamente 6 fechas el torneo de apertura y después recién debuta en Copa Libertadores. Mucho más, Bruno. Más inclusive, sí. Podríamos llegar a 8 fechas antes del debut, pero porque recién en abril va a empezar la fase de grupos. El que tiene cerca la Copa Libertadores es Olimpia. Quiero enviar un saludo muy especial a toda la familia González, porque estuve en San Juan Bautista Misiones el fin de semana, y quiero agradecer muy especialmente a Daniel González, a su hermano Nino González, a su esposa María José, a toda su familia, por la atención. Vos sabés la sintonía que tenemos. La señora María José tiene en su radio, nos escucha todos los días, escucha la programación prácticamente íntegra de ABC Cardinal. Una hermosa ciudad realmente de San Juan Bautista Misiones. Estuve en lo de Gonzalito, que es un complejo hotelero impresionante, mi querido Fabio. Tenés que conocer, tiene una piscina olímpica, es un lugar tranquilo, paradisiaco, y están haciendo muy buena gestión. Realmente muchas felicidades, muchas gracias por la gran atención que nos brindaron. Son amigos de familia, así que de hace muchísimo tiempo, y tuvimos la oportunidad, ahora que no tenemos fútbol, de pegarnos el escape, como se suele decir, a 2 horas y media, 3 de... Sí, se llega muy rápido. Se llega. Sí, ahora, lindo. están haciendo trabajo sobre la ruta 1, y eso dificultó un poco, pero también hubo organización, porque con el famoso walkie coordinaban, ¿verdad?, los pasos para utilizar un solo carril. Estamos con Michael Sánchez, un gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Bruno? Un placer saludarte a vos y también a todos tus compañeros. Bueno, un excelente año 2022. Igualmente. Decinos, por favor, gerente de competición de la Asociación Paraguaya de Fútbol, lo del tema Sub-19, definitivamente lo van a tratar, ¿cuándo lo harían? Sí, mañana tenemos una reunión con la Comisión de Innovación, y de acuerdo a eso vamos a ya cerrar lo que va a ser la presentación del proyecto para el Consejo Ejecutivo y para la División Profesional.
para de ese modo se trate la decisión de adoptar la reglamentación. Michel, esto depende neta y exclusivamente de la votación de los clubes. Sí, claro. O sea, con una simple mayoría esto se podría aprobar. Sí, también tiene que pasar por el Consejo Ejecutivo la homologación. Michel, te saluda Fabio. ¿Está resuelto ya el tema de la bolsa de minutos que tiene que jugar su 19 dentro de este plan? La propuesta del proyecto sí está resuelto que la presentación va a ser con 800 minutos, es decir, un poquito más del 40% de los minutos que deba disputar tanto en la apertura y también otros 800 minutos en la clausura. Corresponde estrictamente la fórmula 792 minutos, pero redondeando se dejan 800. O sea, un mínimo de 45 minutos entonces, ¿verdad? Si menos si vas a jugar todos los partidos, pero esta modalidad permite de que si en algún partido en particular no se requiera la participación de un sub-19, en ese partido puede no jugar, pero hay que siempre tener en cuenta de que hay que recuperar eso en los siguientes partidos, ¿verdad? Ahora, no importa ya después el cambio que se efectúe, no necesariamente tiene que ingresar un sub-19. No necesariamente. Si el club decide hacerlo, ya está el club. O sea, de que tiene que arrancar, sí. Tampoco tiene que arrancar. Tampoco. O sea, debe contemplarse entonces la bolsa de minutos y punto. Sí, señor. Debe contemplarse la bolsa de minutos y punto. No hace falta que ese jugador tenga que arrancar el partido indefectiblemente. Y esto lo venían pensando, Michel, ya el año pasado. ¿Cómo surgió esto de que ahora aparece en el tapete y se resuelva inmediatamente? Esto se venía hablando, como te expliqué antes, de una comisión de innovación de formativa y fútbol base, que la conforman los directores deportivos de la formativa y también de la mayor. Estoy hablando de Justo Villar y Aldo Badilla, con Diego Barreto, luego algunos miembros de la comisión del Consejo Ejecutivo, como Jorge González, Enrique Benítez, Douglas Martínez como director de desarrollo, está Fernando Villajoa de licencia y también estoy yo de parte de competiciones, donde se viene hablando de las problemáticas de los juveniles, específicamente las selecciones nacionales, y de acuerdo a eso fue que surgió esta idea de presentar de vuelta esta regla. Perdón, ¿cuándo dijiste que se resuelve? El día no te puedo decir uno porque nosotros tenemos mañana la reunión de la comisión como para cerrar lo que va a ser la presentación, y esto se va a presentar durante esta semana. Perfecto. Michel, está clarísimo el tema. El tema de la... ¿de qué me ibas a decir, Wilson? De la intermedia tienen resuelto ya cuando arrancan. La intermedia arranca el 1 de abril. Ya está el calendario de competiciones está completamente ya presentado. Faltaría nada más lo de la Copa Paraguay, que también vamos a presentar un proyecto de modificación del formato de las primeras 2 etapas, y una vez que tengamos la aprobación de esto, vamos a también dar a conocer el calendario de Copa Paraguay. En intermedia también se va a tener este reglamento, pero es sub-20, Michel. La idea es que todas las categorías se tenga este reglamento, el mismo formato. Sub-19. Sí, la idea es esa. Vamos a ver qué se resuelve en la comisión también. Pero en intermedia habían hablado de 3 jugadores, menos de sub-20 primero. Sí, sub-20 eran lo que habían, 2 sub-20 era que había pedido la divisional, y eso también está en estudio, como todos los reglamentos. Las divisionales proponen los reglamentos, ponen a consideración del Consejo Ejecutivo, y el Consejo Ejecutivo es el que homologa, ya sea sin modificaciones o con modificaciones. El tema de las canchas, Michel, por ejemplo, el caso de Resistencia, que va a ser de local, o por lo menos solicitó jugar en cancha de Independiente, ¿eso va a ser factible o ya no hay tiempo con respecto al trabajo que se viene haciendo ahí en Campo Grande? Resistencia pidió Independiente, que faltan unos trabajos todavía de poner a punto la cancha. Está un poco atrasado en cuanto a, no creo que se llegue para el inicio del campeonato, pero sí
puede utilizarlo después en la siguiente fecha. También Ameliano pidió Trinidense ya está en la etapa de culminación de lo que es el documento de malezas que se hizo. O sea, está bastante avanzado todo. Se está trabajando con relación a la instalación de las tarimas para el bar y también la colocación del generador eléctrico para la lumínica. Llegaría sin ningún retraso importante. Fuerza mayor sería sin problemas para el inicio del campeonato. En cuanto a River, que pidió Tacuarí, también hay un trabajo de control de malezas y mantenimiento del campo de juego que se tiene que hacer. El resto está en muy buenas condiciones en la cancha de River. También se inspeccionó la cancha General Díaz, pedido Tacuarí, y la cancha General Díaz pedido Tacuarí, y esto también quiere un trabajo de mantenimiento del campo de juego y una reparación de un cableado de la lumínica. Es decir que estos estadios llegarían sin problemas para el campeonato. Ahora estamos a mitad de camino a Juan Luis Mallorquín, donde vamos a verificar también el avance de los trabajos, y esta noche estamos inspeccionando Guaireña porque tenemos unos pedidos con relación a la lumínica para mejorarla con relación al año pasado, y bueno, por eso lo hacemos de noche. Perfecto. Michel, muchas gracias, muy amable. Un placer estar en contacto con ustedes. Un abrazo muy gentil. Michel Sánchez, el gerente de competiciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol, sobre el tema sub-19. ¿Quedó claro, verdad? Sí. Lo de la primera división, bien claro. Una bolsa de 800 minutos por campeonato. Sí. Que eso hay que... vos podés hacer el cálculo más o menos. Sí, ¿Cuánto serían? 35 minutos. Y también hay que señalar lo siguiente, Bruno, con respecto a el tema de que no es necesario que tenga que arrancar el partido. No, y por ejemplo, inclusive podría, eso hay que ver, ¿verdad? En un partido, a lo mejor vos no le incluís a ese jugador, por lo que yo entiendo, ¿verdad? Porque se trata de cantidad de minutos, pero en el siguiente partido sí completás, o vas haciendo un prorrateo vas sumando los minutos hasta completar ese tiempo global que piden ellos, que es de 800 minutos por campeonato. Sí. Apertura 800 minutos, clausura 800 minutos. Sí, señor. Sería algo así como 36 minutos y medio. Ahí está, por eso. Entre 35 y 36 minutos por partido tendría que jugar un sub-19. Sí, y más o menos el técnico tiene que prepararse para ¿Qué opina la gente sobre esto del sub-19? Habría que ver. Me gustaría escuchar un poco la opinión de la gente. 0972-730-730. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es poco tiempo? ¿El sistema es bueno? ¿Es malo? No es necesario que arranque, ni tampoco es necesario que, por ejemplo, se le cambie al jugador por otro sub-19. Eso no va a existir. Pero, ¿qué piensa la gente sobre este tema? Habilítame el WhatsApp, por favor, Ovi. A ver. Bruno, sub-19, pérdida de tiempo será. Sub-19, como yo te diría, tiempo. ¿Y por qué? ¿Por qué tendría que ser pérdida de tiempo, señor? Dar la oportunidad a los jóvenes, no entiendo. A ver. Bueno, nosotros siempre retrocediendo. Sub-19 es un sistema obsoleto. Es como dice el Chiqui, tenemos que mejorar la infraestructura y apuntar ahí. ¿Qué departamento de innovación lo que existe? Están todos los mercenarios. A ver, Bruno, va a ver con la de candidato a mañana con la partido, mina ese será, mina sea ni lo tuyo que sea sistemático nomás. ¿De quién candidato? No entiendo. A ver. Hola Bruno, ¿qué tal los muchachos? ¿Cómo andan? Espectacular. Mira si el chico entra y la rompe, ¿será? Va a quedar como titular indiscutible, ¿será? Está bien, 35, 36 minutos está bien, ¿será? Me parece muy bien, muy bien. Malísimo sistema, Bruno. ¿Y qué pasa si un club no cumple con los minutos? No, tiene que cumplir.
Esa pregunta creo que nos faltó. Pero todavía tienen que votar los clubes, tienen que homologar el Consejo Ejecutivo de la APF. Si es que no se cumple con esto, se haría una sanción. Bueno, pero de hecho, si es que pactan ellos este reglamento, el reglamento lógicamente está para ser respetado, ¿verdad? Claro, dentro del proyecto están las cláusulas o las situaciones en donde uno puede tener alguna multa o suspensión o pérdida de puntos inclusive. Se habló de eso. Bruno, me chupa un huevo los sub-19. Va, lo leo mitad y partida. Bruno, ¿qué tal? Sale bajo su audio. Yo creo que en lo posible tiene que mantenerse ese tema de sub-19, sí o sí. Y si se puede que sean 2 luego. No, macanada. Bruno, te macanada, lo ya puta llega aquí sub-19 a tu. No le gusta a la gente, che. Qué raro. Buenas tardes, Bruno, ¿cómo estás? Yo no estoy de acuerdo porque yo creo que un jugador, Bruno, tiene que jugar por mérito propio. Porque el que va a jugar bien nomás luego. No se puede imponer que se ponga sí o sí, ¿verdad? No estoy de acuerdo. Y... perdón, se cortó ahí. Hoy coité, Bruno, lo del sub-19. Pues por ahora, Bruno, demasiado lindo está. Hay que darle oportunidad a los jóvenes. Así se va a ir creciendo ya como futbolista. Se va a ir fogueando, como dice la gente. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estamos? Pienso que la exigencia es lo que no estaba viendo. Creo que tiene que haber una política de estrategias para poder hacerle jugar a estos jugadores juveniles que... No, consulta, el tema sub-19, la cantidad de minutos aproximado 35, 36 minutos por partido. Pero la consulta mía es, ¿tiene que ser el mismo jugador o esa cantidad de 800 minutos pueden ser sumados por distintos jugadores de la misma categoría sub-19 en el plantel de primera? Entiendo que por distintos jugadores. Sí, distintos jugadores. Es completar la bolsa sub-19 800 minutos. Gerardo Acosta llevando un caso en contra de Olimpia. Qué raro, como siempre. Bruno, totalmente de acuerdo con darle oportunidad a la gente joven. Fíjate, Olimpia, por ejemplo. Ya me mete la overuda, será que pucha. Tenemos que darle más oportunidad a los jóvenes para que nuestro fútbol pueda salir adelante. O si no, vamos a irnos para atrás. Hay que darle oportunidad a los jóvenes. Nos da para cambiar el conductor del programa también, Julián. Bruno, más de acuerdo, Bruno. Hoy por la juventud jugar más, ni me es más oportunidad juventud. Bruno, no puede hacer. Una consulta, Bruno. ¿Qué pasa si un club mete 2 jugadores sub-19? No pasa nada. No pasa nada. Si mete 2 jugadores sub-19. No pasa nada. Pero se contempla solamente por un jugador ese minuto, o sea, esa bolsa de minutos. No, es que vos metes 2 sub-19 y de los 2 sumas. Sí, vamos a hacerla simple. Si los 2 sub-19 juegan los primeros 45 minutos del partido, no es que ya sumas 90. No. Entiendo que es así, ¿verdad? Y otra pregunta que queda ahí también. Habría que ver. Bruno, no es lo mismo que juegue un sub-19 por obligación que por méritos propios. Así nomás. Bruno, ¿qué pasa si yo pongo 3 jugadores al mismo tiempo? ¿La sumatoria es acumulativa o independiente? No, entiendo que no, pero igual es una interesante consulta de los oyentes. Está bien, le va a dar oportunidad a los jóvenes. ¿Qué tal, Bruno? Desde Capiatá. ¿Qué pasó de Chun, Bruno Mato y Cochubi? Están de vacaciones los muchachos. El filósofo del fútbol. Ariel, Federico y Dani están de vacaciones. 12:39. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras, a través de nuestra web, llamándonos o en nuestras sucursales. Y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Teléfono 021-495-950.
Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Ah, y date el gusto con los postres, pudding, flan y lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda Lácteo número 1, la salud de cada día. Vení a Bristol y aprovecha la semana de heladeras y congeladores. Además participás de la promo más grande del país. 1.000 millones en premios. Escuchá esta oferta. Congelador horizontal Midea de 300 litros. Precio normal 18 cuotas de 392.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 279.000 guaraníes. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000. Llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En UNASUR, este enero te regalamos la matrícula y el costo de la primera cuota con 20% menos, si sos nuevo. Y para nuestros alumnos, 20% de descuento en la matrícula y primera cuota. Además, traslados gratuitos y 50% en convalidación de materias. Contactanos a la línea baja 021-232-750, WhatsApp 0992-221-685, Instagram, UNASUR-PY, Facebook, Universidad Autónoma del Sur, UNASUR, dirección Cerro Caracas y Perú, en Asunción. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficacia, para que llegues mucho más lejos pagando menos. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92 o el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. ¿Cuándo viene Claudio Morel Rodríguez, presidente? Y mira, yo le pedí a mi gente, le di este fin de semana a los que están hablando con él. Y veo que pasó el fin de semana y hasta ahora no tengo. O sea que yo voy a definir hoy, a ver si sigue, si viene o si ya no sigue. Al plazo era hasta hoy, que ya tenía que venir. Yo les pedí que venga hasta este fin de semana. Yo les dije, señores, vengan el fin de semana porque está pasando mucho tiempo y las cosas, los equipos se tienen que estructurar con tiempo, se tiene que conformar ese ánimo de grupo, ese ánimo de ir creando un equipo de trabajo, estirando todo junto al carro con un norte claro. Y si va pasando el tiempo y ya no se sumó a tiempo, particularmente a mí, es un tema que ya no me cierra, ¿verdad? Pero voy a hablarlo con Julio y con todo su cuerpo técnico. Todas las cosas tienen su momento. Hemos dado todo lo que él quiso y no sé por qué no está viniendo. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 061-572-967. Ciudad del Este, Jorge Anisimov, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. A este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Bueno, hay altas y bajas de los clubes. Vamos a hacer un repaso club por club en un momento con Fabio. Tenemos más menciones, Fabio, por favor, si sos tan amable. Club por club vamos a hacer el repaso de quiénes se incorporaron, quiénes se fueron. El campeonato arranca el 4 de febrero. El 27 de enero tenemos las eliminatorias Paraguay versus Uruguay. El 1 de febrero ante Brasil. El jueves es el 27. Jueves 27. Ante Uruguay. Sí. Y el martes ante Brasil. Sí. Ya la calculadora... Y no, aquí hay que ganar. Pero hay que ganar los 4 partidos o ganando, por ejemplo, 3 y empatando 1 podés tener posibilidades. Y sí, ganando 3 también inclusive. Sumar 9 puntos. Eso significaría que en Brasil podés perder, pero todo va a depender de lo que pase también con los otros partidos, porque tenemos partidos jueves 27 y tenemos viernes 28 también partidos de eliminatorias, que vamos a repasar después enseguida.
por los números. COBE, tu sistema informático, un sistema informático de gestión empresarial es fundamental para todo emprendedor y empresa. Deja atrás los papeles y planillas electrónicas que complican conocer la situación real de tu negocio. Controla tus ventas, ingresos, egresos y tu rentabilidad. Planes mensuales desde 220.000 guaraníes. Solo necesitas internet. Elegí COBE. Contactanos llamando o escribiendo un WhatsApp al 021-729-0900 o en www.cobe.com.py. Bueno, el tema de las altas y bajas. Y después quiero hablar con Johnny, porque él estuvo en el partido de Tacuarembó Olimpia. ¿No pudo ver, Bruno? No pudo ver. No, los colegas que cubren las actividades de Olimpia o el que cubre Tacuarí no pudo observar el partido porque fue a puertas cerradas. Solamente miembros del yo staff. Pensé que ellos pudieron ver. No. Pudimos acceder a los videos de los goles de Olimpia. Se pudo acceder también al equipo base que presentó. Vos sabés que el único cambio con respecto al equipo que jugó la Supercopa ante Cerro fue Walter por Roque, de aquel equipo. Bueno, y lo de Cerro decíamos el tema... Tema número 9. El tema número 9. Sí, es esta semana. Pero Cerro necesita un 9 al igual que Boselli. Sí, yo creo que... O sea, tiene que ser necesariamente esa característica. Sí, para complementarlo con Robert Morales, sí. Porque... Pero ¿cómo se armaría lo de Cerro? Porque, escuchando lo que dijo Chiquiarse, Robert Morales... Claudio Aquino se sumó hoy. Esa es una importante noticia. Sí, estaba con una licencia. Sí. Y estamos hablando de un delantero que tiene que venir a hacer ese trabajo también. Uno que... Ya lo dijo el mismo Víctor Agüero cuando hablamos con él. ¿Cuál sería el pedido del Chiquiarse? ¿Qué características? Del delantero que arme juego, que retroceda metros, que pica el espacio, que arrastre marcas, pero que tenga participación de ese trabajo colectivo que le gusta hacer al Chiquiarse en su juego. De tener transiciones importantes, triangulaciones. ¿Y Morales jugaría más retrasado? Sí, como varias veces ya lo vimos jugar con otro delantero, con Boselli mismo, ¿verdad? Jugando con Boselli. Pero, a ver, armemos un poco lo de Cerro, porque está de por medio Sergio Díaz. Sí. Vos lo tenés en estos momentos a Alan Benítez y a Enzo Jiménez. También. Que se tapujan por ser quién va a ser el volante por la zona derecha. Porque Beto Espíndola va a ser el lateral derecho, ¿verdad? Sí. En condiciones normales. Alan, de hecho, está lo de Claudio Aquino. Hay que ver lo de Mateo si es que se levanta la sanción. Eso va a llevar todavía un proceso importante, sí. Porque no puede ser muy complejo el declararlo totalmente inocente, ¿verdad? De que no fue algo involuntario. Ya lo hablaba el doctor Gerardo Acosta. Pero en principio, manteniendo esa base Cerro, por ejemplo, para la primera fecha no va a poder jugar Patiño. Ahí ingresaría Riveros para jugar con Alexis Duarte. En el arco, Popi Muñoz va a ser el arquero. Beto a la derecha. A la izquierda me imagino que podría jugar Rivas. En el medio no puede jugar Alan Benítez tampoco. Estaría jugando Enzo. Ahí habría que ver cómo se acopla ahora. Recién Piris Damota va a llevar su tiempo también. Entonces estarían jugando Tica Lucena con Carrascal. Alan, ¿cómo lo va a utilizar el técnico definitivamente? Y de volante, me imagino que va a ser volante, como terminó la temporada pasada. Pero como no puede jugar, ahí creo que se va a adueñar del puesto de Enzo Jiménez. Y después con esta situación hay que ver también lo del Sub-19. ¿Quién es el Sub-19? Bueno, podría jugar con equipo base y después tenerlo ahí a un Sub-19 que puede ingresar en el segundo tiempo. Cada técnico va a tener su estrategia. Si vos me decís un partido importante, yo lo reservo a Sub-19 para el segundo tiempo. Un partido con un rival directo. Bueno, porque depende. Va a arrancar con todo. Si tu Sub-19 es bueno, no, sí, y ahí sí. La termina rompiendo, le vas a poner. Claro. Pero viendo los equipos bases, no sé. Me parece que... Por eso te digo, depende de qué tipo de partidos vas a jugar. Ahí va a entrar también la estrategia del técnico, la evaluación. Y después tenés, como te decía, de mitad de cancha para arriba. Te hablaba de, no sé si Claudio Aquino al acoplarse ahora va a tener dificultades para llegar con tiempo, con ritmo futbolístico. Y si no lo hace, puede jugar Sergio Díaz. Y ahí aparece Robert Morales con otro punta, que no creo que tampoco sea el que va a ser contratado. Porque al final estamos hablando de un contratiempo que está teniendo ese jugador que se va a acoplar, el número 9. Pero creo que tiene algunas variantes más chiquillarse para manejarse sin el 9, ¿verdad? Por ejemplo, Morales jugar como el 9 de referencia también lo puede hacer, moviéndose por los costados. Hubo partidos de Copa Libertadores donde Cerro jugó solamente con Robert Morales y no con Boselli. Riva es Sub-19, me dice.
A ver vamos a tener acá el nacimiento. Sí, de Rivas, porque es por la categoría, no es por... Claro. Porque a lo mejor... Tiene que ser 2003. Sí. Acá me dice alguien con mucha vehemencia, me dice Fabio, que Sí. no es que ganás 3 partidos y empatás 1 y podés... No, los 4 está obligado a ganar, dice. ¿Los 4? Sí. Bueno, vamos a ver. Los 4 no sé si tanto así, ¿verdad? Pero sí, vamos a hacer los cálculos de las eliminatorias. 12,50. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí y vienen con un práctico cierre zip que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, patitas, caderitas, alitas, muslitos de ala y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón deliciosamente natural. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Elegí más de lo que te gusta. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, un excelente producto que viene en 4 presentaciones, con menta y boldo, con cedrón y burrito, con té verde y sabor limón, y la nueva presentación especial para mate, con anís, boldo y manzanilla. Yerba mate compuesta Arcoiris, otro golazo de Arcoiris. Más novedades en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene: más dinero, más beneficios. Compra-venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada al teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. ¡Qué calor que hace! No importa cuando escuches esto, lo único que estira es tomar un tereré bien fresco para sobrevivir a esto y decir: embogüé el calor. Con nuestra yerba Indega Pantano Limón, apagás el calor y todo lo que quieras. Con cedrón capií, yerba de lucero, concú, menta y limón, y el sabor dura mucho. Yerba mate Indega, probá pues. Bueno, para disfrutar Lactolanda, la mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda es parte de tu vida, una vida llena de ricos sabores. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Bueno, habló Robert Rojas en ESPN, en la cadena, una nota extensa, habló de su momento. Johnny, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buen día, saludos para todos. Bueno, ¿podemos escucharlo de Robert Rojas, muchachos? Señor. Vamos a escucharlo atentamente y después vamos desarrollando el programa. A ver. Contá un poco la selección de tu país. Están apretadísimas las eliminatorias. No hay 4 o 5 equipos que no tienen más margen ya como para perder puntos. Sí, estamos conscientes de la situación que estamos. Estamos en una situación difícil. Quedan ya pocos partidos y vamos a dar pelea hasta el final. De eso estamos conscientes, que tenemos que dar pelea hasta el final para ver si nos toca alguna chance a finales de la eliminatoria. Te toca Guillermo Barros Esqueloto ahora de entrenador y bueno, él te hace jugar de lateral también. Sí, claro. Los mellizos ahora nos estamos conociendo de a poco. Acá en la selección poco y nada luego se comparte. Cada vez que nos vamos nomás, pocos días de entrenamiento, y sí, también me pone el lateral. Sin bromas con ellos. No, sin problema. Está todo muy tranquilo. Gracias, Robert. Nada, un placer. Vos lo percibís de afuera, que la gente, no sé si valoró tu esfuerzo, valoró que jugaste bien, pero valoró al Rojas, que a lo mejor en el semestre pasado eras, no digo un jugador más, pero sí, a lo mejor no percibías el cariño de esa manera, o no te llegaba de esa manera. Y capaz que no, porque la gente te hace sentir el cariño, creo que de acuerdo a cómo jugaba, de acuerdo a tu rendimiento. Y yo venía altibajos, jugaba, después no volvía a jugar, tenía rendimientos bajos, pero siempre trabajé de la mejor manera, esperando otra vez la oportunidad para demostrar lo que tenía que demostrar.
y creo que ahora estoy demostrando, o sea, demostré en los últimos partidos y creo que ojalá pueda empezar así otra vez y seguir con ese rendimiento que como terminé. Ahora, ¿te gusta jugar de 4? Buen semestre tuviste. Sí, me tocó hacer 2 goles importantes, uno a Talleres y otro a Estudiantes. Una fue de cabeza, capaz que porque no tengo una estatura tan alta, capaz que no me marcan casi nunca en el área. Y ahí siempre llego de sorpresa. ¿El secreto está en el timing para saltar? ¿Tenés buen timing? Sí, así mismo. Pasa que yo casi nunca salto de ahí de parado, porque si no le voy a ganar a nadie, porque no tengo una estatura tan grande. Y por eso siempre casi intento arrancar para poder ya saltar más, porque uno corriendo agarra más impulso. Claro. Te quiero preguntar por un video que se hizo viral. ¿Lo habrás visto? ¿Lo habrás visto tú? Terminé. Ahora, ¿te gusta jugar de 4? Y ya le agarré la mano, me siento cómodo, no me pide muchas cosas raras del técnico, me pide que haga lo sencillo nomás. Las veces que me toque pasar, paso, pero no tengo que olvidarme de defender también, porque soy un defensor. ¿Y qué es lo que notas que te falta todavía en el puesto? Y creería que me falta poder terminar mejor la jugada, llegar a línea de fondo y poder terminar mejor la jugada, porque hay veces que resuelvo mal o porque dar un pase doy mal, esas cosas creo que me falta un poco. Sé que te escucho y me hace acordar alguna nota que Elisa Montiel alguna vez cuando empezó a jugar. Exactamente lo mismo. Empezó a jugar de lateral, le costaba terminar la jugada, esto de bajar. Digo, ¿notás que es muy parecido a la historia de él, la tuya? Y no sé, la verdad creería que sí, porque no le vi a Montiel cuando empezó a jugar recién de lateral, pero yo que recién volví a jugar de lateral y tuve continuidad ahí de lateral, creería que son esas cosas lo que me faltan, porque cuando llegamos a línea de fondo tenemos que terminar bien la jugada y creo que son esos pequeños detalles lo que hay que mejorar. Ahí está. Robert Rojas, jugador de River. No le prestan mucha atención a veces porque no es muy alto, dice, entonces él aprovecha eso y cabecea muy bien. Justamente le decía a Fabio, en Olimpia Richard Ortiz es el que no es marcado bien en los tiros libres. Sí. Hizo un golazo de cabeza en el amistoso ante Tacuarí. Misma situación de Robert. Lo que estábamos analizando con Johnny era que si le subestimaban a Richard Ortiz, yo le dije, no, es una distracción defensiva porque es uno de los que hay que cuidar en una pelota parada. En contracero es todo mérito del jugador que va a atropellar el primer palo y anticipa y termina ganando. Pero en este gol de Tacuarí lo que decíamos es que cabeceó a placer. Cabeceó muy solo. Lo descuidaron definitivamente. Y lo vimos en gran estado de forma, de acuerdo a las imágenes también a Richard Ortiz. Está fino físicamente. Pollo Recalde también. Sí, se le nota en el rostro. En el rostro, ¿verdad? Sí, que trabaja bien y que está enchufado. No arrancó de titular, simplemente porque Julio quiere, seguramente en el siguiente partido sí estará el Pollo Recalde. Él quiere probar con centro delantero y con otro de mayor movimiento. Johnny, contanos un poco sobre lo de Olimpia, el equipo que presentó, el equipo titular, después el segundo equipo. Está confirmado Cerro Porteño Tacuarí el miércoles 19. Este miércoles a las 19 horas en Barrio Obrero a puerta cerrada, el partido de Cerro Porteño Tacuarí. Sí. Y Cerro 22. Es otro que va a jugar ya su amistoso. Sí, y Olimpia el 22 ante Resistencia, para ir cerrando de a poco la pretemporada. Alfredo Aguilar, Víctor Salazar, Antolina Alcaraz, Saúl Salcedo, Iván Torres, Alejandro Silva, Hugo Quintana, Richard Ortiz, Fernando Cardoso, Derlis González y Walter González. Este fue el equipo titular de Olimpia. Después el segundo encuentro con otro plantel. 20 minutos el primer partido y 25 el segundo. Estamos con la señora Sonia Leguizamón, es la madre de Kevin Pereira, jugador de 18 años que de Capiatá fue vendido a Talleres de Córdoba. Nada más y nada menos que, recordemos que Talleres de Córdoba primero es un club muy grande que tiene un acompañamiento importantísimo, tiene un estadio majestuoso de primerísimo nivel,
el Mario Alberto Kempes, ¿verdad? Donde inclusive la selección argentina suele jugar. Ahí había jugado aquel partido en el que nosotros le ganamos con gol de Derlis González. Sí. Está la señora Sonia. Sonia, señora, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Todo bien. Gracias. Muchas felicidades, señora. Gracias. ¿Cómo se dio lo de Kevin a Talleres de Córdoba? ¿Lo venían ya siguiendo? ¿Fue repentino? ¿Él se fue a hacer pruebas? ¿Cómo fue, señora? Ya Talleres estaba siguiendo ya los pasos de mi hijo como hace 6 meses atrás. Estaba siguiendo los pasos que estaba haciendo en Capiatá, los partidos que estaban ahí. Siempre estaban pendientes de él, hablando con su representante de todo el tema de Kevin. Pues ya vino que ella iba a estar cerrando un ciclo con Capiatá, entonces empezamos a conversar con Talleres. Estaban muy ansiosos por el trabajo que estaba haciendo mi hijo, ¿verdad? Y aquí estamos. O sea, pero durante la intermedia es que lo siguieron a él. No, antes de la intermedia. Antes ya estaban luego viendo el partido de él. Pero ¿en qué categoría, señora, él estaba? Él estaba jugando casi en todas las categorías. O sea, en las inferiores ya lo apuntaron, lo vieron a él. Exactamente. Él empezó a jugar con la Sub-14, después empezó a jugar con la Sub-15 y empezaron ellos más ansiosos a ver su partido en la Sub-19. Después ya pasó a la intermedia y ahí siguieron detrás de él siempre. ¿Pero le recomendó alguien acá de Paraguay? No, ellos solitos se comunicaron con el representante de mi hijo. O sea, gente que uno no sabe estaba viendo ya el partido de Capiatá, estaban haciendo, son ojeadores que recorren los clubes, ¿verdad? Así mismo, así mismo. ¿Y él estuvo en la selección sub-17 de Paraguay también convocado, señora? Sí, él jugó con la sub-17 y después también hace poco fue convocado a la sub-20, pero él no pudo viajar con ellos. ¿Por qué no pudo viajar? Estaba cuando estaban jugando con la intermedia, no podía él salir porque estaban también necesitando de él Capiatá. Pero Capiatá, el que negoció con Talleres, le vendió el 80%, entiendo, ¿verdad? Así mismo. O sea que de club a club directamente, qué bueno. Me hacen una aclaración, el estadio no es de Talleres, es de la municipalidad. Yo recuerdo que se había gastado muchísimo dinero en la era... ¿Quién fue esto del estadio? Sí, para la Copa América. Para la Copa 2011. 2011, sí. Pero ahí juega Talleres. Sí. Y suele llenar ese estadio, ¿eh? Mira que ese estadio tiene capacidad para, si mal no recuerdo, fíjense un poquitito, entre 80 y 100 mil personas mete normalmente Talleres. Hace poco cuando juegan partidos importantes estoy hablando. Sí. Jugó contra River, partido decisivo y llenó. Estuvo el estadio lleno. Por eso te digo, es un club muy muy importante, que tiene un arrastre importante en Córdoba, ¿verdad? Sí. 57 mil espectadores de la capacidad. Ahí está, ¿viste? Y se llenó ese partido frente a River que estaba haciendo mención, por ejemplo, Johnny. Bueno, señora, ¿y cuándo él viaja? Él ya está ahí, desde hoy él empezó a hacer su primer práctica, le vamos a decir, con el plantel de la primera de Córdoba. Él ya está ahí, él ya viajó, él cumplió 18 años el sábado y a la madrugada él ya viajó. ¿Y le hicieron revisión médica, señora? Justamente ese tema estaban haciendo esta mañana y está con todo el trabajo de ellos ya, él está a cargo de ellos. Y como te digo, se siente muy a gusto con sus compañeros. Hoy se hicieron la presentación ahí a la mañana y ahora están a full con los dirigentes, con el nuevo técnico. Y yo recién hablé con él y me dijo que se siente a gusto, que es como si fuera que está en su casa. ¿Cuántos años de contrato, señora? Y hasta el momento estamos 5 años. 5 años. ¿Y él estuvo de cumpleaños el sábado? ¿Cumplió 18? El sábado él cumplió 18 años. Y el viernes a mí me llegó los pasajes para que él pueda viajar ya el sábado a la madrugada, amaneciendo ya el domingo. Estaban esperando que cumpla la mayoría de edad para poder hacer la operación entonces. Así mismo.
Qué bueno, señora. Y él antes de Capiatá no jugó en ningún otro lugar, solamente en Capiatá. Ahí ya se inició futbolísticamente. No, él inició en nuestro barrio, que es el Club Río Salado. Él empezó ahí de la escuela de fútbol, estuvo 5 años en la escuela de fútbol. Después pasó a las inferiores, a las sub-15, teniendo 13 años. Después jugó en Río Salado, ¿verdad? Jugó 6, 7 meses nomás, la inferior de la sub-15, y de ahí ya yo le llevé a Capiatá para una prueba y se quedó. ¿Dónde es los Río 14 Salado, señora? Disculpe la ignorancia. Río Salado queda en Limpio, Limpio es mi barrio. Ah, Limpeño, entonces él es. Somos limpeños, sí. A mucho orgullo. Mira, oye, que muchos jugadores salen del Limpio siempre. Sí. Impresionante la cantera. Aristides Rojas, Osvaldo Coener. Danilo Ortiz me parece que también es de Limpio. Rodolfo Gamarra también es de Limpio. Danilo Ortiz es mi vecino, también es limpeño. Jesús Medina es limpeño también. Ah, Medina, sí, tenés razón. Sí, Rodolfo Gamarra, Rodolfo Gamarra también es de Limpio. Sí. Ahí algo ahí en Limpio, por lo visto, comen algo que le convierte en buenos jugadores. Bueno, señora, muchas felicidades, éxito para su hijo y vamos a seguir su carrera. Muy amable. Perfecto, le agradezco mucho, muchísimas gracias. Gracias, señora, muy gentil, hasta luego. Sonia Leguizamón, la madre de Kevin Pereira, cumplió el sábado 18 años, jugador de Capiatá, 80% compró Talleres de Córdoba al pase del chico. Talleres de Córdoba que es muy bien manejado por Andrés Fassi. Sí. Es un grupo, él estuvo con el grupo Pachuca, pero se retiró. Ahora se maneja solo y contrató a Hoyos, un técnico que trabajó en la cantera del Barcelona, dirigió a Messi, Guillermo Hoyos. A propósito, en un momento dado le mencionamos a Jesús Medina por ser limpeño. Hoy el CSKA de Moscú, o el CSKA de Moscú, presentó oficialmente a Jesús Medina. Y habla de los 3 años y medio de contrato que le asignaron, de acuerdo a lo que ya nos contaba también Renato Vitar en su momento. Bueno, atención Tuti, porque me dicen que está confirmado lo de Raúl Cáceres al América de Minas Gerais. Que va a ser rival de Guaraní en Copa. Sí. Es más, acá voy a pasarle a la publicación correspondiente. Se va al América. Buen club para Raúl. Sí, porque está en Copa Libertadores, Crucero está en segunda división. Sí, señor. América de Minas Gerais está cerrado es más, hay una publicación ya del diario Celeste, dice Raúl Cáceres deixa o Cruzeiro e acerta con o América. Después menciona a un colega. El América, pero está cerrado. Sí, tiene su estadio, se llama Independencia. Allí casi Olimpia jugó la final de la Copa Libertadores, porque el Minero jugó hasta semifinal en esa cancha. Después la Conmebol le exigió que juegue en el Mineirao. Exacto. Bueno, ¿y va a ser rival de Guaraní entonces? Sí. Mira la vuelta de la vida. Guaraní tiene que jugar primero de visitante y después define en Asunción. Lo de Jesús Medina está cerrado en el CSKA de Moscú. Sí, dijimos recién que fue presentado oficialmente. Me pregunta acá, no, está totalmente cerrado. Sí. Es más, ya fue presentado por el club. Claro, esta mañana la página oficial del club hacía oficial todo esto. 13:07. Desde el Valle Central de Chile ha llegado lo nuevo de Santa Carolina, el vino reservado tinto suave, exquisito sabor frutal, es dulce. Ah, pero importante resaltar que no lleva azúcar agregada. El nuevo Santa Carolina tinto suave, podés beberlo como quieras, perfecto para compartirlo con amigos. Te recomiendo que con el calor le agregues un poco de hielo y te lo tomes como un cóctel refrescante. Disfrútalo como quieras. Viví intensamente con Santa Carolina, reservado tinto suave. Perdón, Fabio. Teófilo Barrios y Catalino Rivarola, me dice Darío Balbuena, estuvieron en Talleres de Córdoba mucho tiempo, Silvio o sea que Suárez fueron también. Referentes, ¿eh? Suárez también, Silvio Suárez. Silvio Suárez también nos contó la otra vez, que inclusive ganó un título internacional. Sí, con Gareca en el la 99. Conmebol. La Copa Conmebol ganó, nos contaba Silvio Suárez. Sí.
Vení a Bristol y aprovechar la feria de celulares con precios imbatibles en todas las marcas y modelos, las cuotas más bajas del país, sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. Celular Samsung A12, precio normal 18 cuotas de 176.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 109.000 guaraníes. Contáctanos al WhatsApp 0991-670-000 o llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.l. Aposta legal, aposta sin riesgos. Casa Marco, para su cristal templado Templex, 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Rafa Nadal convenció con una perfecta puesta en escena en la primera ronda del Abierto de Australia tras vencer a Marco Girón en un partido en el que no concedió ninguna pelota de ruptura. El estreno del Abierto de Australia. Sin Djokovic, que ya fue deportado, y ahora Roland Garros también ya le anunció que no lo va a recibir. Que no va a ingresar. No, salvo que se vacune. Sí. Cosa que este hombre no lo quiere hacer. ¿Verdad? ¿Y si Entonces, se vacuna, los tiempos le van a dar? Pregunto, no sé. Roland Garros, que falta todavía un tiempo. Falta. No, pero no creo que lo haga Fabio. Sí, y también porque, eso, empezando por ahí. Empezamos por ahí, sí, claro. Y hay que descartarlo. Y está en espera lo de Wimbledon. Y ya se confirmó que lo de el Abierto de Australia hasta el 2025 no le van a dejar. Sí. Yo no sé por la edad, con la edad que tiene, si ya va a poder volver a ganar un Abierto de Australia en este caso. ¿Verdad? Sí, lamentablemente no pudo superar esta dura prueba que significaba justamente el régimen australiano en cuanto al manejo que tienen con el tema sanitario. Bueno, contanos lo de Olimpia, Johnny. Sí, decía el equipo titular. Después, el 11 alternativo que puso Julio César Cáceres. También un equipo sumamente respetable. Gastón Olveira, Sergio Tálvaro, Luis Cáceres, Mateo Gamarra, que se confirma que va a ser zaguero por el sector izquierdo, Tobías Castellano, Santiago Vera, aquí es Feliciano Brizuela por derecha, Santiago Vera por el sector izquierdo, Edgardo Orsuza y Marcos Gómez para la marca, Guillermo Paiva y Néstor Camacho. ¿Qué sabes de Santiago Vera? ¿Cómo jugó? ¿Qué información tenés? Fue el que dio el pase para Camacho, Camacho profundizó a Brizuela y él abrió el marcador o puso el 1-0 en el segundo partido. Similar a Willy Mendieta, un poco más movedizo, arrancó por el sector izquierdo y permanentemente se metía por el medio. Se está complicando lo de Morel Rodríguez, ¿escuchaste? Sí, ya el presidente lo quería para el fin de semana. Pero en algún momento, no sé si tenés la frase, hoy él dijo, el que quiere venir ya... Sí. Tiró otra frase y que me quedó también, me llamó la atención, en donde da a entender que para él era todo muy raro. Rolando Chilaver también estuvo en Talleres, me dice un oyente acá. Bruno, Roland Garros también lo suspendió. Sí, ya dijimos eso. Muchas gracias al oyente. El tiempo se tiene que conformar ese ánimo de grupo, ese ánimo de ir creando un equipo de trabajo, estirando todo junto al carro con un norte claro. Y si va pasando el tiempo y ya no se sumó a tiempo, particularmente a mí, es un tema que ya no me cierra, ¿verdad? Pero voy a hablarlo con Julio y con todo su cuerpo técnico. Todas las cosas tienen su momento. Hemos dado todo lo que él quiso y no sé por qué no está viniendo. Ahí está, clarísimo lo que decía Cardona. No me cierra, dijo. Que todavía no está. Y Julio Cáceres informó que está con COVID y que por eso no puede arreglar con la gente de Boca porque tiene que hablar mano a mano. Pero igual no me cierra porque ya él podría haber finiquitado mucho antes. ¿Desde cuándo se lo está esperando? El 15 de diciembre. Sí, claro. ¿Y qué es lo que tanto va a hablar si va a venir? Le habla a la gente de Boca, le dice, mira, tengo esta oferta, me
vamos a rescindir o hacer un intercambio vía mail y se acabó. Con y... toda la tecnología a su disposición, hasta puede firmar un contrato. Y se aclara que después de recuperarse el COVID o el aislamiento vendrá a trabajar, pero y antes ya no vino. Yo me acuerdo que se decía porque que hoy, perdón Johnny, hoy estamos el 17 de enero, del 15 de diciembre al 17 de enero. Pasaron más del mes y días. Se hablaba de la posibilidad de que él pueda venir para ver el partido por Copa Paraguay. Después pasó para el partido Supercopa. Después pasó al 15. Y ahora ya estamos 17 de enero. Imagínate. En 19 días arranca el campeonato. Y si viene uno que no trabajó en la pretemporada. Y a eso hizo referencia también el presidente. Sí. Que el que está tiene que estar ya compenetrado con el trabajo, con lo que... Hablan está con COVID positivo. Eso es lo que estamos diciendo. Claro. Hablan muy bien del Por eso no viene, dijo el profe Julio Cáceres. Sí, es lo que estábamos mencionando. Está con COVID. Sí. Catalino Rivarola y Silvio Suárez también. Parece que no escucha la gente. ¿Qué es lo que pasa? Porque o llegan retrasadas la... Puede que lleguen retrasados los mensajes. ¿Escuchan por internet o cómo? Sí, puede ser. Otro que jugó muy bien también de ayer, que tuvo mucho suceso, fue Rodrigo Burgos. También. Más hace poco, Rodrigo Burgos. Pero ya en el ascenso. Sí. Recordemos que Talleres se fue al torneo federal argentino. Bueno, y vieron el fin de semana, muchachos, fútbol, lo del Real Madrid, ¿verdad? Que le gana al Bilbao 2-0, se quedó con la Supercopa en Arabia. Yo me dediqué a la familia y no pude ver. No viste. Ya. Gran estado de forma de Modric. Sí. Jugó muy bien nuevamente. Gran jugada previa de Goes, Rodrigo Goes, que le da un pase fuera del área y un golazo. Hizo un partido fantástico, pero igual Ancelotti con esa característica, con ese humor que pocos italianos tienen, que él lo tiene, le dijo, te equivocaste en un pase. Le dijo a Lucas, te equivocaste en un pase allá cuando ya estaban en la ceremonia, ¿verdad? Sí. Como reprochándole un pase, pero fue un partido fenomenal, una lección, una cátedra de juego, de fútbol nuevamente. Bueno, qué ansiedad porque haya fútbol ya, ¿verdad, muchachos? Sí. Yo extrañamos ya el fútbol. Quería ver qué lástima de los amistosos. Hasta eso se cambió. Antes vos te ibas a ver los partidos amistosos sin ningún... Es más, era toda una fiesta. La gente, los muchachos se iban con su tereré a ver los partidos de su equipo, los amistosos. Sí. Eran todas puertas. Ahora pues todo es secreto. O sea, todo es... confidencial, que peamúa. Terrible. Los precios de fulano, de... ¿Cómo se llama? Hasta de la política ni hablar, ¿verdad? Sí. Tenemos una cláusula de confidencialidad. Y en nombre de esa cláusula de confidencialidad, las cosas que se hacen... mamita querida. Pero volviendo al tema del plano de fútbol, saliendo de lo de confidencial, hay muchos obstáculos, digo, para el periodista, pero lo peor en todo caso, porque nosotros podemos seguir haciendo los programas, ¿verdad? Pero el hincha, yo recuerdo antes los aficionados iban ya a ver a su equipo en la pretemporada, en los partidos de pretemporada. Es más, yo sé que por el tema de la pandemia hoy día es muy complicado todo, ¿verdad? Pero por lo menos los periodistas lo hubiesen dejado ver los partidos, ¿verdad? Cerro juega el miércoles y también a puerta cerrada. Olimpia a puerta cerrada. Sí. Y el sábado me parece que otra vez a puerta cerrada. No sé, la única excusa puede ser el tema del COVID, pero ahora cuando arranque el campeonato nosotros nos vamos a ir a las canchas. Sí. Ya estamos habilitados. Claro. Si estamos vacunados, todo lo demás. Y seguimos el protocolo que nos indican desde el Ministerio de Salud. Acá, Bruno, el tema es que el club castiga a su hincha, a su público, a su gente. ¿Por qué? Porque el periodista le puede contar, a mí me gustó Olimpia o no me gustó Olimpia. En todo caso... Fulano jugó así, Merengano así. Pero al no ver, yo no le puedo decir al hincha de Olimpia jugó mal o jugó bien. Hoy, por ejemplo, ahora te quería preguntar sobre Santiago Vera. Sí. Cuando iniciamos el programa me dijo Fabio que no accedieron. Sí, escuché que estaban hablando el sábado con la Nata, ¿verdad? Que más o menos... Él nos pintó... Él habrá dado hizo de cronista para nosotros. Sí, él hizo de cronista, por eso. Pero, por ejemplo, Diego Duarte, cómo jugó, cómo está Walter González. Y el miércoles el hincha de Cerro va a querer también saber cómo están los jugadores. No sé si ya van a ir probando nuevos elementos también. Rivas, ¿confirmaste? ¿Es sub-19 o no? No. Ya tiene 20 años. No, entonces no entra.
¿De qué categoría para que tengamos? 2001 es. Tiene que ser categoría 2001. 2003. 2003 tiene que ser. 2003 o 2001. No, 2001 es Leo Rivas. Leo Rivas. No, el Sub-19. El reglamento que 2003. No, entonces está muy lejos, ya pasó. Olimpia tiene un solo jugador así en la pretemporada. Hablamos de Echeguren, lateral derecho. ¿El único Sub-19? El único para esa categoría. Después seguramente van a ir a ver un poco más atrás, en la Sub-18, Sub-17. Si es que se llega a implementar lo ideal sería arrancar la pretemporada con unos 5 candidatos. Escuchaste al presidente de Olimpia, Johnny Fabio. Ojo con el tema del pensamiento que tiene él sobre el tema de una probable propuesta a futuro de las SA en el fútbol. Él hablaba de inversiones de afuera, de captar inversiones, que ya no se puede depender de un solo presidente, de una sola administración. Y el modo es, él hablaba de empresas que inviertan. Empresas que inviertan. A ver, ¿tenés la frase? A ver. Hay que repensar el modelo entre todos. Este modelo está perimido y no va más. Si seguimos haciendo lo mismo, el resultado será lo mismo. Clubes quebrados que dependan de una sola persona y que el club terminará debiendo millones, le terminará debiendo millones de dólares. Y te digo, Bruno, a algunos no les va a gustar lo que digo, pero no importa. De eso también se trata la vida, de aprender a coincidir y a disentir. Pero cuando estamos con el tema de los jugadores, debíamos $6.300.000 a los jugadores hace menos de 2 meses. Hoy fuimos ordenando mediante los bonos, mediante la herramienta financiera, consiguiendo recursos de mucha gente. Hicimos muchas cosas para eso. Entonces, eso demuestra de que Olimpia nunca se va a quedar quieto. Hay que captar capital privado y fresco. Tenemos que dar un salto cualitativo. O si no, las probabilidades de ganarles a los equipos del exterior, a los brasileros, cada vez será menor. El fútbol tiene una lógica matemática. El fútbol es un arte y los futbolistas son los artistas. Y lógicamente se necesita recursos, se necesita capital para conseguir o contar con los mejores futbolistas. Esto es una industria, la industria del entretenimiento. Y competimos contra otras industrias donde ese dinero podría también ir a parar. Pero repito, este modelo está agotado. Anda a un banco, ya no te prestan. Anda a levantar, no es fácil levantar. Lo que yo escucho, Cerro debe $70 millones, Olimpia está más de 60. No es ni no será fácil. Vamos a entrar todo en un modo de supervivencia, de sostener, pero vamos perdiendo competitividad a nivel internacional. Bueno, Olimpia debe más de 70 y Cerro debe 70 millones. Sí. No. Captar empresas que inviertan en los clubes, sacando mal y pronto lo que decía el presidente Olimpia. Y deberían trabajar en un proyecto de ley para que los clubes puedan ser sociedades. Sí, habló del marco legal. Muy difícil. Habló que hay que ajustar todo eso. Es muy difícil. No, yo le decía lo de los socios. Sí. Los socios, porque finalmente son los socios los que votarían. Claro. ¿Verdad? Porque inclusive él puso el ejemplo del Bayern, que captó 4 empresas importantes que invirtieron en el club. Dio ese ejemplo. Es que ese es el modelo hoy a nivel internacional. No hay otro modelo, muchachos. Sí, claro. Son todas sociedades anónimas en la mayoría de las grandes ligas. En Chile, por ejemplo. En las Premier League. Brasil. Sí. Colo-Colo maneja una empresa, U de Chile, U Católica, y son clubes que se manejan muy bien. No deben plata porque la sociedad anónima, la empresa, pone dinero. Y el presidente es rentado inclusive. Es rentado, exactamente. ¿Y será que vamos a llegar a eso? ¿Será que los socios van a permitir eso? Pero al tener una ley, me parece que van a estar con un respaldo importante para dar ese paso. Hay que seguir debatiendo. Sí. Bueno, vamos con las altas y bajas en un momento con Fabio. Club por club, 13,23.
En Cambios Sirendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. ¿Sabías que la mejor destilería del mundo es paraguaya? Sí, hablamos de Fortín, el ron paraguayo más premiado del mundo. Nuevamente premiada como número 1 en el ranking de marcas de la CAP. Por ser la más preferida, recordada y consumida, Fortín es el ron paraguayo más premiado del mundo y también el más ganador del Paraguay. Fortín, República de la Caña. Asismed te brinda la posibilidad de realizarte los estudios de PCR y detección de antígenos para COVID desde el auto, sin necesidad de agendar turno. Te esperamos de lunes a domingos en el Autolab La Costa, en el estacionamiento al aire libre. Entérate más en nuestras redes sociales, @Asismed Paraguay. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todas las edades, todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o en el trabajo en la oficina. Además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook e Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de goma. Casa Central Herrera, 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. Creo en una palabra que se llama competencia. Competencia. Vamos a aprender a cooperar en que crezca la industria, pero también luego a competir en la cancha entre todos nosotros. Vamos a competir con todo en la cancha. Yo creo que somos rivales de turno. Somos competencia, pero no somos enemigos. Luego, obviamente en un modelo mejorado, Olimpia buscará ser otra vez el mejor entre todos. Ya lo vengo diciendo hace rato, necesitamos jerarquizar el fútbol paraguayo y así a todos nos irá mejor. Hay que ampliar, como se dice, la torta y así poder distribuir riqueza y no pobreza. Y te digo un caso, si la selección anda mejor, los equipos también andarán mejor y viceversa. Necesitamos crear un círculo virtuoso y eso se consigue solo entre todos juntos tirando el carro hacia un mismo norte, no destruyéndonos entre nosotros. Acá me dice Fernandito Velar de Cerro Porteño, 18 años. Sí, me hablaba de eso Juanma, justamente me escribía con respecto a Fernando Velar, que cumplió 18 años el 6 de enero. El otro es Alan Vargas. Por el momento son los únicos que cumplirían con el reglamento en Cerro, me dice Juanma. Alan Vargas es lateral derecho. Y el otro es Fernandito Velar. ¿Qué condiciones tiene Fernandito? Si tiene, más que continuidad, también tiene que estar convencido de lo que hace. Sí, tiene una condición terrible. Y una tarea no tan fácil para Chiqui Arce. Por ejemplo, de recuperarlo a Sergio Díaz, de reengancharlo a Velar, por ejemplo. Sí, de tenerlo ahí como una, más que apuesta importante, ya una confirmación de que está por el buen camino, ¿verdad? ¿Qué saben de Aldo Parra al Zenit de Rusia, dice? Y está ahí como para irse. Aldo Parra, el volante externo del luqueño, puede jugar por izquierda, por derecha. Por lo general lo vimos jugar por derecha siendo zurdo, con el perfil cambiado para jugar por ese sector. Olimpia va a recibir algo por Piridamota, pregunta un oyente. Y el mecanismo de solidaridad se establece en la FIFA, por reglamento, por ley está eso. Pero en realidad es inferior de Rubio Ñuel, pero habría que ver si al pasar al Olimpia le corresponde algo. No, si del contrato de Olimpia quedó algo pendiente para que pueda recibir a futuro. No sé si Wilson, que maneja bien el tema de contrataciones, también pueda tener
al respecto de algo, pero a mí me parece que es una cuestión del contrato que tenía con Olimpia que le pudo dejar dividendos al equipo franjeado. ¿Te acuerdas que él tuvo conflicto para salir? Sí, yo recuerdo, recuerdo perfectamente. Bueno, Aldo Parra, exfutbolista del Sportivo Luqueño, nuevo jugador del Riva FC de la Liga de Lituania, dice un oyente. Aldo Parra se va al Riva de Lituania. Para ustedes, ¿qué equipo llega más lejos en la Libertadores? Preguntan oyentes. Qué difícil la pregunta. No. Eso vamos a... Hay que ver nuestro equipo jugar primero también. Sí, eso vamos a ir sabiendo a medida que... Porque el Apertura va a arrancar el 4 de febrero. Olimpia debuta en Copa Libertadores el primero. No, el 9. No, que el 4 de febrero comienza el campeonato, sí, comienza. Y que el primero que debuta es Olimpia en la Libertadores, el 9. Sí, señor. ¿Verdad? Eso es cierto. Y únicamente ahí, viendo a nivel local a los equipos, y que es también complicado porque a veces no es el mismo parámetro. Claro, y están los equipos brasileños como siempre, los argentinos, y hay que ver, y eso habría que ver testeando los partidos cómo están, qué nivel tienen los nuestros con respecto a los otros también. Sí, 200 mensajes que ya recibido una persona que le llame al padre de Parra. No sé si es su representante o quién es, pero se va a Lituania, dicen. Vamos a averiguar, no atiende el papá de Parra. Le aclaro al oyente que nos envió ya muchísimos mensajes sobre Aldo Parra, se fue de Luz, que se va a Brasil, dice otro. Cení, después escribió otra vez la misma persona. Le dice otra vez, llamarle al papá de Parra. Bueno, no sé si tiene... vuelve Pachi Carrizo, pregunta alguien acá. Si no conseguía... Estoy viendo aquí justamente que una publicación que nos facilita Wilson en Talleres cuentan una página, en este caso parcialista, Talleres Mi Pasión se llama el sitio en Twitter. Federico Pachi Carrizo tiene el pase en su poder y podría regresar a Argentina. Talleres estaría interesado en contratarlo, dice. Y cuenta que tiene 30 años, disputó 20 encuentros en el 2021, 14 por Liga Paraguaya y 6 por Copa Libertadores. Dice la información, pero... Podemos esto levantar Twitter, por favor. Y lo de Claudio Aquino, insisto con esto, Aquino ya se sumó a Cerro Porteño hoy. Pero después nos agrega Wilson que Pachi está cerca de Vélez. Talleres también es una opción. Se cayó la chance que tenía de Rosario Central, dice. Pero económicamente están lejos de lo que le ofrece Cerro. La información de Wilson González. Sí, señor. Bueno, altas y bajas. Bueno, vamos a empezar. En Cerro, 7 juveniles para incorporar al plantel principal. Chiqui Arce eligió 7 juveniles. Bueno, muy bien. Interesante, nos va a ir contando esto Juanma. Juanma hasta ahora... Estamos con los muchachos, algunos siguiendo el protocolo de aislamiento. Sí. Y otros con vacaciones, ¿verdad? Vacaciones. Federico, Dani y Ariel están de vacaciones. Así mismo. Empiezo. Guaireña tiene 40 jugadores en cada categoría, dice, formativas. Y seguro. Pero Troadio ni la directiva quieren saber nada de los chicos de la casa. Y nada. Y el reglamento está para aprobarse, va a tener que jugar con un sub-19. Bueno, contanos sobre los otros equipos, por favor. Bueno, vamos a arrancar por los que van a aparecer en escena este año, Bruno, ¿te parece? ¿Tacuaré es cierto que 17 jugadores contrató? Creo que sí. Puede ser eso. Un saludo para Mirandiña, Víctor Miranda Rojas, que preparó este trabajo también para... Contratar para ABC hoy. Sí, el impreso. Y aquí hay... Sí, 17 jugadores. Tacuarí, 17. Juan Mayori tiene la misma voz, dice, no sé quién es lo que habla, dice. No, yo creo que confunde Johnny con Juanma, no creo. Porque lo que estábamos hablando fuimos Johnny y yo. Sí. Aquí en la mesa al menos, ¿verdad? ¿Qué pasó con los hermanos Romero, dice? Y hasta ahora no hay club para ellos de manera oficial. El que cerró es con Argentinos Juniors, el delantero Ábalos. Ábalos. Continúa. Sí. Continúan Argentinos Juniors. Sí, señor. Y vos sabés que Tacuarí 17 jugadores. Te dije, el que más contrató, el 17. Carlos Servín, el arquero, que lo conocemos. Elvio Vera, no sé si creo que es el central. Carlos Aranda, Luis Aquino, Marcelo Fernández,
este ex luqueño. Pedro Acosta, Rodrigo González, Neri Vareiro, el central, que jugó por Guaraní, por Libertad también. Marcos Duré, el volante de zurdo, que jugó en Sol, también jugó en luqueño. José Carlos Pinto, que llega desde Guatemala. Rodney Pedroso, Lucas Sanabria, José Cabañas, Carlos Rodríguez, Marcelo Paredes, este es volante, Tobías Alonso, y el último fue Elías Ovelar, el chico que era de Cerro, que había ido al Vasco da Gama, Bruno. Iba a jugar ahora por Tacuarí, al menos este primer semestre. Eso es en cuanto a Tacuarí. Qué tortura, dice, estoy con problemas de luz encima con COVID, dice. Y un calor insoportable. Ay, juepete, combo completo lo de este hecho. Fabio y Johnny tienen la misma voz, dice, muy parecida, dice. Ahí puede ser. Ah, bueno. Totín amarilla a Nacional de Uruguay. Sí, hay una información muy fuerte ahí que habla de su llegada para Nacional de Uruguay. Resistencia también contrató más de 15 jugadores, saludos, dice. Las listas de Resistencia. Dale, vamos a seguir, Fabio. Resistencia, Gustavo Villamayor, este es central. José Aquino es arquero. Jorge González, creo que es el Torito. Franco Aragón, Francisco Peralta, Richard Ríos, Aldo González, Alex Acosta, Tomás Rojas, Tomasito Rojas es Sol. Ruan dos Santos, Mateo Bustos, Ronaldo Martínez, Matías Dúfar, Fernando Martínez, este es el Chapa. Pablo Palacios y Alex Quintana. Bruno dice, primicia, Diego Costa a Cerro, dice. Ay, güey, mirá si llega, el Lagarto estamos hablando, ¿verdad? Diego estaba en Mineiro. Sí. No sé, difícil. Y entramos en esa historia también con el delantero del Palmeiras, con Luis Adriano. ¿Qué pasó con Aldo Vera? Preguntó un oyente. Por supuesto. Aldo Vera fichó por 12, tengo entendido. A ver, sí, está en 12 de octubre. Está en 12 de octubre. Ah, muy bien. Fichó por 12 de octubre. Sí. Saludos, les escucho siempre desde Caguazú. Otro dice desde Concepción, saludos, siempre les escucho. Dice que mucha gente nos envía mensajes. Sí. Y algunos están reportando el tema de la luz con este calor. ¿Quién está? Un ratito vamos a... Estamos con el señor Martín Sendoa, representante de Luis Totín Amarilla. Don Martín, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes a toda la audiencia y a todo Paraguay. Gracias por estar al aire. Cuéntenos, por favor, la publicación habla de que ya es inminente, bueno, hablo de la prensa uruguaya, que es inminente el arribo de Totín Amarilla a Peñarol. ¿Están avanzadas las negociaciones? A Nacional, perdón, de Montevideo. Estuvieron avanzadas, pero es mentira. Estuvieron avanzadas por una compra del 50% a Vélez Arfiel, que lo estaba haciendo Nacional. Estuvo una mejor, ahora contrataron a Gigliotti y ya está, se cayó. Prácticamente está caído. Capaz que sigue la negociación, pero no es que está cerrada, no está cerrada. Se complicaron las negociaciones en la última hora y que por ahora se cayó. Pero lo que pasa que esto es muy simple. El jugador tiene una pequeña historia de 4 años de gloria, digamos, a donde fue la rompió, a donde fue hizo muchos goles, y tiene una cotización en préstamo y en salario. Entonces, eso nosotros como representantes lo hacemos valer, primero. Segundo, el tema es que en eso no había problema. El tema es que cuando llegó al tema del pase, bueno, ahí se ocupa de club a club. Yo ahí no me meto. Ni Adrián ni yo, no nos metemos. Eso se ocupan los clubes. Y ahí es donde está trabado. Nosotros ya hablamos con el club, los valores, ya se arreglaron las cosas, está todo bien, está todo afilado el lápiz, como se dice, está todo ok. El tema es que el problema a nivel nacional, no somos nosotros. ¿Me explico? ¿Y qué otro club, porque claro, tienen que jugar Totín en algún club o va a continuar en Vélez? ¿Qué otro club preguntó por él o hay negociaciones? Preguntaron muchos clubes de Brasil, como 5, de México como 2, de Europa tengo 3 y acá en Argentina tengo 3 fuertes. Cerro preguntó en su momento por él también, ¿verdad? Preguntó y yo hablé con Julio Enciso, hablamos por teléfono, que estaba de vacaciones en Brasil, y me preguntó, estaba contento porque la gana de Totín era quedarse en Paraguay, bueno, en Cerro Porteño, pero después no me llamó más Cerro Porteño.
no hablamos más. Sí. Es una pena porque me encanta a mí, obviamente es el club para Totina y la Asociación Paraguay, ¿no? Obviamente está Olimpia, está Libertad, que son dos grandes también, pero para mí Cerro Porteño sería ideal. Tengo gente amiga ahí, entonces yo por la amistad y porque me gusta el club, obviamente, como es, iba a dar el ok lo más rápido posible, pero no me llamaron más. A la hora de negociar, Vélez, ¿cómo está? ¿Cuál es la posición del club argentino dueño del pase, Martín? Y obviamente Vélez es un club muy modelo. En Argentina es el club que hace 30 años es modelo. Sacan jugadores, levantan una piedra y sacan a un jugador, para darte un ejemplo. Pero la postura del club es un club muy especial a la hora de cuidar a sus jugadores. Los cuida de tal manera que eso yo lo veo perfecto. Pero bueno, hace 4 años que los jugadores tienen Vélez. Y como te dije en una nota la vez pasada, el club Vélez Arfield nunca tuvo la culpa de nada por Totina, al contrario. En su momento fue el técnico, como lo expliqué en un momento, en una nota. Pero la postura de Vélez va a ser es muy firme. No se planta y muere la de ellos. Siempre Vélez fue así. Yo lo conozco a Vélez hace muchos años, trabajo como un jugador y siempre fue de la misma manera y siempre defendió defendió la plata del club pero a rajatabla. Y no hay tutía. Si no te gusta, yo te planteo acá, lo querés, lo te lo llevas, pero tenés que pagar esto. Punto. Vélez así, ¿me entendés? Entonces, no es que te va, bueno, tenés menos y dámelo igual, no. Te dice, tanto es tanto, no tenés, listo, busco otro club, pero quiero llevar. ¿Me explico cómo es Vélez? Sí, está clarísimo. Bueno, caído entonces por ahora lo de Nacional, esa es la noticia, don Martín. Sí, está caída, pero no terminada la negociación, ¿me explico? Digamos, sí. Caída en el sentido de que si firmaron a Gigliotti, como es por algo lo firmaron, lo fueron a contratar. Entonces nosotros como representantes, el 9 hoy Totina es titular donde vaya, lo tenemos que cuidar, tenemos que defenderlo, porque primero que es un gran ser humano y nosotros apostamos su carrera, trabajamos la carrera de él. Ahora si no juegan Nacional y no juegan Cerro, que son los clubes hermosos, tenemos que ver si la MLS le conviene o le conviene ir a Europa ya, directamente. O a Brasil, que son los clubes que lo quieren de Brasil, son 3 o 4 que son muy lindos clubes, me llamaron en estos últimos 3 días y estoy avanzando ahí. Todavía no te puedo decir los clubes, te pido disculpas porque me han pedido que no digan los clubes. Primero necesito avanzar la negociación para poder yo decirte o hablarte de ellos. Perfecto. Vos, Martín, muchas gracias de nuevo, muy amable. No, por favor, al contrario, un abrazo grande a usted y a toda la audiencia. Adiós. Martín Sendoa, representante de Totina Amarilla. Entonces, atención, el presidente nacional ya daba y las publicaciones hablaban de que estaba muy cerca Nacional de Montevideo. ¿Qué novela? Esta es la de Luis Totina Amarilla. Sí. Cerro, escuchaban en Ciso mismo, se comunicó con él para hablar sobre el caso de Totina Amarilla, después nos volvió Cerro a contactar. Entonces, Nacional de Montevideo, por ahora caída la operación, decía Martín Sendoa, representante de Luis Totina Amarilla. Aclaro lo de Diego Costa, no es que nosotros dijimos, sino que un oyente lanzó la noticia y dice, no, ¿qué va a venir Diego Costa? Es que claro que es. Inclusive está interesado en el Arsenal, hablaban acá del Elche, un equipo que ahora ya es gerenciado también. Saludos desde Vallemí, dice. Lanzaba un oyente como información. Otro dice, cada día les escucho más bajo, pueden subir más el volumen de la señal. Dice, entiendo que como es 1786 el código, me imagino que es por el tema de la app, ¿verdad? Sí, por la aplicación. Por la aplicación estará escuchando la radio. Bueno, eso queda para el reporte de los muchachos que nos ayudan ahí en el departamento técnico. Bruno Diego Costa está para ir al Elche. De ahí va a salir Benedetto. Y en su lugar va a ir él, dice. Jorge desde Hernandarias. Gracias, Jorge. No, es que gana muchísimo dinero. En Brasil fue uno de los fichajes estrellas. General Caballero de Juan León Mallorquín. ¿Cuántos jugadores? Guaraní,
Después a ver qué otro club te falta. Bueno, no, Guaraní, falta Sol de América, claro. Nacional. Vamos a General Caballero. Dale. Santiago Salcedo, Sasá. Ah, mira, sí. Sergio Vergara, sí. Lateral izquierdo. Después otros nombres no tan conocidos: Miguel Escobar, Santiago Bustos, este es argentino. Juan Heinze, Sergio Diepse, Eduardo Duarte, Junior Marabel, Santiago Irala. Este fue de Rubio Ñu, había ido a Europa, hizo un recorrido. Kevin Fernández, Santiago Galucci, Renato da Silva, este es brasileño, y Richard Ortiz Páez. Este Richard Ortiz apareció en una Copa Paraguay jugando por el Sol de América de pastoreo. De ahí fue a Ecuador, pasó un tiempo nuevamente en la Liga del Interior y ahora lo rescata General Caballero. Es un delantero que tiene buenas condiciones. Richard Ortiz, para General Caballero Juan León Mallorquín. Aldo Parra ya se sumó a la pretemporada en Emiratos Árabes Unidos. El Riga de Lituania es el equipo. Sí, mucha gente ahora nos dice desde el exterior que dice 54-9-11, sí, sale bajo Bruno, dice cada día sale más bajo. Bueno, eso van a ver los muchachos. Dice, Campuzano va a jugar en Libertad, dice. Y Álvaro Campuzano fue contratado en su momento, un contrato largo se hizo con él, llegando desde General Díaz. Puerto Pinasco con 42 grados y sin energía, Bruno, dice otro. Ay, jue. Quiero agradecer también a el propietario de un supermercado allá en la zona de San Juan Bautista, Misiones. El Toro se llama, mi querido Fabio. El Toro. Y el sábado me regaló una ovejita espectacular, que le metimos a la parrilla con los amigos ahí en Gonzalito, en el complejo Gonzalito. Hace poco ya tuviste en tu menú también ovejas, sí. Sí, y ahora. Sí. ¿Y qué tal repitió? Bueno, sí, no, espectacular. Muy bien. Me encanta la oveja. Sí. Es que es la rica. Costilla de oveja, agarrar con tu mano así. Sí, le metes ahí con todo, ¿no? Monte más. No sé si le va a gustar a Johnny ahora, pero... Pregunta a alguien dónde va a jugar Javier Báez, que dejó Libertad. Y Javier Báez está para arreglar con Rosario. Se presenta mañana, dice. Presenta mañana, dice Wilson. ¿Y va a jugar con Serbio? Se van a volver a reencontrar así como en Guaraní. Desde New York sale muy bien la radio, Bruno dice. Bueno. ¿Qué más? Vamos a 12 de octubre. El arquero Bernardo Medina fichó por 12. Dionisio Loco Pérez, Alex Garcete. Alex Garcete. Alex Arce dije de Meliano. Sí. Edgar Ferreira, Víctor Hugo Dávalos, este es lateral derecho. Alexis González, volante central. Rodrigo Alborno, que pasó de Guaireña al 12. Rodrigo Jiménez, Nelson Sanabria, Aldo Vera, lo que preguntaban los oyentes, el ex luqueño. Steven Moreira, va a jugar por 12 de octubre también, el volante central. Jorge Daniel Núñez, este tiene que ser otro Jorge, este es el Avatar. Freddy Vera, Agustín Silva, Osmar Molinas y Lucas González. Bruno, este es mi marido, ni en sus vacaciones no duerme por escuchar Cardinal Deportivo y no me deja dormir. Carolina Páez hoy dice. Bueno. Cerrita de Gonzalito dice, sí, Nino, uno de los propietarios es hincha fanático de Cerro, y María José la señora es olimpista fanática. Muy bien, hacen el clásico ahí. Vamos a Guaireña, Bruno, rapidito. Jordan Santa Cruz. Paleta Oveja, nos envió una foto acá, impresionante. Perdón, ¿qué decías? Guaireña, Jordan Santa Cruz, Antonio Marín, que de Guaraní vuelve a Guaireña, Juan Aguilar, Richard Salinas, Rubén Escobar el arquero, Víctor Barrios, lateral derecho, Pablo Ayala, volante central, Milton Maciel de Guaraní va a préstamo, Diego Godoy, el zurdo, volante, Mario Otazú, el zurdo también que puede jugar de lateral izquierdo, César Villagra, el delantero, Jeiber Murillo, el venezolano, y Joel Jiménez, los jugadores de Guaireña. Ese Murillo que estaba en Luque, ¿verdad? Estaba en Luqueño, sí. Saludos de General Delgado, purete del programa. ¿Qué pasó de Rodi Ferreira? Y compró Guaraní ya su pase. Está en Guaraní, sí señor. Sol de América. Espera que te leo otro, dice Miguel Zamudio, ¿dónde va a jugar? Y volvió a Libertad.
Sí, en Libertad, ya fue presentado. Bruno, armen el equipo de Cerro, dice. Otro dice, excelente programa, desde Bilbao, España, aguante Cerro, dice. 34661 su código. Acá nos envió un mensaje desde Italia, un oyente. Espérate, leo, mi querido Fabio, espérame rápido. Espera, ¿cómo lo que justo cuando... Es que llegan muchísimos mensajes. Espera... Simón Escobar te saluda desde Italia City. Y sí, efectivamente, es más 39, 324 y después el resto del número, ¿verdad? Se escucha muy bien por la aplicación, dice. ¿Qué pasó de Pablo Ceballos? Pregunta un oyente. Está libre. ¿No arregló todavía con nadie? No. ¿Qué club te falta? Seguimos, vamos a Sol. José Patito Verdún. Richard Cabrera, lateral derecho. Nicolás Maná vuelve para jugar después de su paso por Guaraní a Sol de América. Luis Alberto Ojeda, arquero. Gustavo Jiménez, lateral central. Pedro del Valle, ex Libertad. Enrique Borja. Gianluca Fatecha, el hijo de Adolfo. Que tú no limpias. Sí. Gabriel Venegas y Juan Ignacio González, este último es arquero. ¿Dónde jugará Luis Neri Caballero? ¿No sabes? Juancito Soy dice. Otro dice espectacular en sintonía desde San Paulo. Carlos, camionero, gracias. Dice, sí, efectivamente, más 55, 45 y el resto del número. Sí, no nos van a joder, a veces te envían los muchachos acá desde México, te estoy escuchando, dice. Y su número es 09 tanto, ¿verdad? Sí, no, mortal los muchachos. Sí, sí. Pero se puede... Pero después te dice, no, Avenida Brasil, te dice. Bueno, Rodrigo Alborno. Están 12 de octubre. Fichó por 12 de octubre. Nacional, Rodolfo Rodríguez, arquero, el hijo de Jacinto. Juan José Franco, Rubén Darío Ríos, volante central zurdo. Rolando García Guerreño, central. Bruno Cabrera, también central argentino. Y Wilson Ibarrola, lateral izquierdo o volante por izquierda. Saludos desde Tampa, Florida. Edgar Soy dice. Y sí, efectivamente, 1917, el código. Escuchando desde Moisés Bertónica, Zapá, aguante Cerro. Aguante Zapac 002, dice. Bueno. Y acá nos envía un amigo desde España, ¿será? Aguante Cerro, dice, y ya envía una parrilla. Está cocinando un asado hoy lunes. Cerrando la jornada. ¿No? Acá no quiere, joder, saludos de Dinamarca, dice, pero no sé su teléfono. Esperamos, vamos a mirar su teléfono. No, 0983, dice Dinamarca. Estoy con una rubia, dice. Sí. Bueno, tenés pendientes hoy. Dale. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Todos sabemos que el internet es gigante, pero con los planes gigantes de Claro podés recorrerlo todo, porque tenés muchos más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante y cambiate a Claro ahora, llamando al 021-417-8000. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puchupe Quitadol. Contigo tenés internet, series, deportes y más en un solo lugar. Tener todo contigo te conviene mucho más porque tenés la mayor cobertura y la mejor experiencia del Paraguay. Mira la nueva campaña en las redes de Tigo.
El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Vení a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor job. El Mariscal Barbería, sobre Campo Vía, Área 3. Teléfono para reserva 0986-444-333. Este año, la palabra más utilizada es reinventarse, y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales: coco, frutos rojos, limón, burucuyá, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Bueno, varios mensajes, Bruno, súper bien, se les escucha. Saludos desde Florida, José Godoy, 1561 el código. Otro 1347, Bruno, saludos desde New York, sale espectacular con la aplicación, saludos. Yo creo que la gente, no sé si es la de acá, a nivel local, la que nos reporta lo de, o depende de qué aplicación, ¿verdad? Claro, había No sé uno, si- había uno afuera que te Sí. estaba reportando. Bruno, el roaming, hermano, dice. Ah. Sí, pero difícil. Permitinos el beneficio a la duda, eso de que estoy en Dinamarca y nos envía ahí 09, ¿verdad? Por eso nomás. Y muy lógico todo lo que dijo, te con una rubia te dijo, no va a estar, ¿verdad? En esos lugares. Rapidito, Bruno, Guaraní. A ver, Guaraní. José Ariel Núñez, Walter Ortiz, Jorge Mendoza, Sergio Vareiro, Julio César González, el central, y la vuelta de Raúl Bobadilla y también Brian Ayala, que retorna. El 120 dice, acá estoy en Corea con el señor Chan, dice. ¿no? Y es 0973 su número. Está bien. A ver. Mientras, Libertad, Ernesto Caballero, Roque Santa Cruz, William Mendieta, José Canales, que retorna después de su paso por Argentina, Gustavo Aguilar, Adrián Alcaraz y lo último, Miguel Zamudio en el equipo de Garnero. Saludos desde Londres, dice. Londres 245, casi Colón, dice. 54911, se escucha muy bien la aplicación, Bruno, dice. Cerro Porteño, A ver. Williams Riveros, Sergio Díaz, Robert Piriz Mota confirmados. Se aguarda lo de Carrizo, si vuelve o no, y el centro delantero. Saludos desde Italia. Y abajo dice, pero Nueva Italia. Bueno, está bien. En Olimpia tenemos que hablar de retornos más que de fichajes, porque son jugadores del club. Feliciano Brizuela, Alpeta, Teodoro Arce, volante central, Guillermo Paiva, delantero, y Santiago Pomelo Vera. A propósito, Teodoro Arce está con COVID y está... La gente preguntaba por él si está aislado. Está aislado. Necesitamos la ayuda de la gente en Misiones. San Miguel Misiones también está afectado por el incendio, dice un oyente. Y un tema a aclarar, que me dijo la señora María José, que el chorizo es sanjuanino, no es misionero. Ahí va a haber una pelea muy muy importante por el tema del chorizo, y se quedó más en la gente el tema del chorizo misionero, porque parece que eso se patentó acá, se registró, ¿verdad? Pero ellos le dicen, por ejemplo, chorizo sanjuanino. No, si vos te vas y le decís chorizo misionero, y ellos no, pero sanjuanino te dicen. Riquísimo su chorizo. Pero sea sanjuanino o misionero. Es riquísimo, las dos cosas son. Lo que pasa es que misionero pues engloba todo ya, ¿verdad? Y eso es lo que nos sanjuanino. Para más hacen el normal, y ahora ya le agregaron el chorizo sanjuanino o misionero, pero picante. Ese que es una delicia. Comí uno que tenía medio dulzón. Ah, ya. Ah, te No, hizo no, mal. no, Ala, sí. pucha, Johnny. Sacame, hermano. Mira, yo hablando del chorizo. Yo pensé que me iba a decir que otra era vez, un espectáculo que me sorprendió. Estamos hablando del chorizo misionero sanjuanino, que picante normal. A mí me hizo mal. Y el hombre que come solo empanada de carne estaba probando una variedad, ¿verdad? Distinta. Yo dije, le gustó, no sé, dije. Pues estaba contando que fue, no digo trágica su situación, pero adversa nuevamente, Johnny. Sí, se complicó un poco. Bueno, claro que estoy en Dinamarca, específicamente en Brøndby, dice. Brøndby. Soy Víctor Ramón López Sorensen. Bueno, Víctor, te creemos, te creemos. Saludos de Dinamarca. Te cayó mal. ¿Y cuál es lo que te cayó mal? ¿El picante, el dulzón? No, el dulzón. El dulzón. Sí. O sea que vos, por ejemplo, la morcilla vaca... ¿Conocés la morcilla vaca? Sí, claro.
Esa es la morcilla dulzona. Y la morcilla también viene picante y viene normal. Exacto. Es una delicia. Normal. Morcilla normal. Normal nomás te gusta vos. Ochi. Ochi, claro, por supuesto. Sí. Y Johnny, ¿no probaste nunca esa picante, la morcilla picante? No. Nunca pero probé. Picante, Johnny, te aviso. Me va a gustar. Prepárate. Yo soy amante del... No, y encima de que tomar un mínimo tenés que tomar una botella de cerveza para recuperarte. Gaseosa No, podés tomar, algo refrescante. Algo refrescante. Sí. Es una delicia esa, con mandioca así humeante, al toque así sacar el chorizo. Sí. El chorizo hay que saber hacer también. O sea que hay gente que le sale toda chicharrada, una jebima, pues. Sí. No es más rico el chorizo así todo achicharrado, medio, a algunos sí le sale lo medio refilón, así medio quemado, eso es mortal. El chorizo tiene que ser a punto, tiene que salir. No se tiene que romper su No, tiene que así, no se tiene que romper, ¿viste? Tiene que romper. ¿Me está entendiendo, Johnny? Claro, pide. En su punto, pide, su punto. Bueno, cerramos, señores. Nos vamos, gracias, buenas tardes. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Yucio analiza presentar denuncia penal contra Cartes. El ministro del Interior, Arnaldo Yucio, reveló que está analizando presentar una denuncia penal contra el expresidente Horacio Cartes por las inconsistencias que se evidencian en sus declaraciones juradas. Recordemos que la Fiscalía panameña solicitó informes sobre antecedentes judiciales y policiales del expresidente Cartes. El pedido sería en el marco de una investigación por supuesto lavado de dinero surgida tras los Pandora Papers, que revelarían un vínculo del político colorado con una empresa de maletín creada en Panamá y que HC no incluyó en sus declaraciones juradas. Lo que pasa en el mundo. Grecia empieza a multar a los mayores de 60 años no vacunados. Cerca de 300.000 griegos